Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose en otra retransmisión en directo para todos ustedes. ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! Ahora mismo somos 10 en la retransmisión. Muchísimas gracias por compartir el tiempo libre con nosotros aquí. Tengo entre bambalinas ahí a un amigo, gran persona del cual por fin pude convencer para que dé la cara y nos muestre todas esas piezas maravillosas, piezas de pelos, como diría ahí el amigo Raúl El Pelón, que todavía estamos resacados de esa retransmisión en directo aquí en el canal de YouTube de ustedes, el Búnker de Recoil. Recuerden que si no han visto la retransmisión, lo tienen ahí ya en el canal para verlo en diferido. Fue una retransmisión brutal, lo pasamos genial y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo que seguramente más adelante verá esta retransmisión en directo porque evidentemente me dijo que seguía mi canal. Y bueno, en principio tengo aquí entre bambalinas, como dije anteriormente, un gran amigo coleccionista del cual, eh, más que coleccionista, yo creo que es mejor persona y amigo. O sea, imagínense cómo puede ser. En todo caso, es una persona muy a tener en cuenta dentro del mundillo del coleccionismo de figuras de acción y juguetes vintage. Es una persona en la cual no tiene canal en YouTube, no, más bien ha sido una persona en la que siempre ha sido un poco reservada a la hora de mostrar sus colecciones. No obstante, a través de diversas negociaciones, no me queda barraquitos que pagarles aquí al amigo. Ahora les digo el nombre. Aquí se viene ni más ni menos. Vamos a darle la bienvenida al amigo Rubén Black Toy. Sí, señor. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, y a todos los seguidores del canal, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo Rubén? Oye, por fin hemos podido cuadrar esta retransmisión. Ya te has dado a conocer Sí, a me ha toda costado. esta genial comunidad que sigue el canal y en lo que vendría a ser el mundillo del coleccionismo de figuras de acción. Evidentemente, hablar de tu colección es hablar de un peso pesado, me atrevería a decir, a nivel nacional, siempre hablando de España, ¿no? Porque sin lugar a dudas he tenido la gran suerte de estar en tu casa, ver toda tu colección, todas tus piezas y es realmente espectacular. Bueno, háblanos un poquito de tus colecciones, amigo Rubén, mientras yo Bueno, saludo a la gente del chat. bueno, pues el fuerte, digamos, con el que yo empecé hace muchos años, digamos, fue Máster del Universo. Me centré principalmente en la línea vintage, de principio a fin, en un primer momento. Y luego, como nos pasa a todos los coleccionistas, llega un momento que empiezas a abrir frentes. Dices, bueno, pues ya tal, empiezas a picotear de nuevas aventuras. Por aquel entonces, principios del 2000, la colección de 2000X, empiezas a picotear, a picotear, a picotear y lo que en principio es una colección que dices, no, me gusta esto, empieza a abrirse, pues digamos, todas las colecciones abajo y ya pues luego saltas a Transformers, Thundercats, Tortugas Ninja, yo qué sé, todas las cosas que te recordaba de tu niñez, por decir así. Claro. Pues muy bien, muy bien. En todo caso, de verdad, decirles que el amigo Rubén nos conocemos porque él estuvo una época aquí en Tenerife trabajando, tuvimos la gran suerte de coincidir y demás, y bueno, el resto es historia, ¿no? Yo creo que ya llevamos de amistad, ¿cuántos años, Rubén? Yo ya ni me acuerdo, 5, 6 años, 6, yo ya ni, Yo creo que ¿cuántos más como o menos? 8 por ahí, Pues imagínate. un poquito más. La verdad que lo pasamos muy bien. Yo Sí. lo he hecho muchísimo de menos porque evidentemente cuando él vivía aquí en Tenerife, pues hacíamos alguna quedada que otra, íbamos a los mercadillos, íbamos a lo mejor a algunas tiendas. Bueno, podrías contar la vez que fuimos a esa tienda en La Laguna, ¿no? No vamos a decir nombre por si acaso, Increíble, en la cual nos dejaron entrar a ese maravilloso almacén y vimos aquellas cosas ahí maravillosas. ¿Te acuerdas de esa experiencia? increíble. O sea, siempre a mis amigos más cercanos les cuento ese momento, que gracias a ti, puta, increíble. O sea, increíble lo que vimos ahí. Yo es que de verdad lo recuerdo con mucho cariño porque evidentemente también es verdad que en otra ocasión grandes amigos coleccionistas del calibre de Jorge y Aceguiñe, que tú también los conoces en Sí, persona, les mando un fuerte abrazo. Antes de conocerte a ti, ellos vinieron a Tenerife, los llevé a dicho sitio en cuestión y bueno, la verdad que para ellos también fue un momento mágico y transmitirles las gracias también
al amigo Ricardo, que es el de la tienda en cuestión, el chico aquel que nos dijo, sí, vamos a ver ese almacén, ¿cómo que no? Vamos para arriba y llegamos. Un Fue grande. brutal, la verdad, fue brutal, ¿no? De hecho, decir que todavía sigue trabajando en esa tienda y de vez en cuando paso por ahí, los saludo y demás, pero como siempre suele estar liado, es un hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y adiós, ¿sabes? Y muy bien, el chaval y siempre, y la verdad que se acuerda de ti, ¿eh? O yo siempre le cuento la anécdota, ¿no? Fue maravilloso, madre mía, increíble. Total, pues bueno, vamos a, antes que nada, amigo Rubén, ya seguimos con la cháchara, vamos a saludar a toda la gente que está aquí en el chat, ahora mismo somos 11 en la retransmisión y vamos a empezar con el amigo Pepecas, muchísimas gracias por estar por aquí, el amigo He-Man, como siempre, está por aquí liándola, mención especial por supuesto al amigo Marcelo, miembro del canal, muchísimas gracias por el apoyo, amigo Marcelo, se agradece bastante tu cariño. La amiga Inés Jacqueline, como siempre, una asidua al canal. El amigo Jesús Robles, sí señor. Tú lo conociste en el Figurama Sí, porque tengo que decir que el amigo Rubén siempre me ha animado a ir a Madrid a las convenciones y demás y siempre está ahí pendiente, me va a buscar al aeropuerto, en fin. Muchísimas anécdotas tenemos ahí en el Figurama, muchas, de verdad. O sea, muchas con el similitudes. amigo Gianni el Cabrito que se pensaba que eras mi escolta, que eras mi guardaespaldas. Fue una cosa de locos, niño. De verdad, lo pasamos muy bien. Seguimos con los saludos con el amigo Big Jin, el amigo Frico Univer, un grande, gran amigo del canal. Posiblemente sea uno de los siguientes invitados aquí en la retransmisión en directo en el búnker de Recoil. Quédense con el nombre de Frico Universo, un grande, el amigo Ico. El amigo, a ver, aquí te lo dice. Hombre, Rubén, lo conocí en Figurama, dice. Le mando un saludo también. Tuvimos una conversación muy amena. Es un grande, el amigo Jesús, sí, Sí. señor. Hay otra mención especial al amigo Marcelo. Muchísimas gracias por el apoyo. Un crack, dice. Vamos a saludar aquí al amigo Juanma, muchísimas gracias. El amigo Juan Salvador, un fuerte abrazo, gran amigo del canal que ha hecho bien donar bastantes piezas. Me ha donado ahí la figura de Snow de Spot, grandes figuras como podría ser Dúplico, de verdad. Muchísimas gracias, hermano. Tu paquete ya está de camino a México y espero que no tarde mucho en llegarte. Ya me contarás las cositas que te van a llegar. Ahí el amigo Jiman otra vez saludando. Creo que sé qué tienda es, dice el amigo Marcelo. Bueno, pues cuando vengas a Tenerife, recuerda que estamos pendientes de tomarnos un barraquito, me lo dices y cuadramos ahí una cacería de juguetes ahí, aunque sea ir a dar una vuelta, porque muchas cosas no creo que queden ya. Ahí está el amigo Víctor Matthews, sí señor, un grande del canal. Muchas gracias. Encantado de estar por ahí, Luis. Claro que sí, amigo Ico. Estamos pendientes de a ver si nos vemos la próxima semana. Pues bueno, retomamos, sí señor, de verdad, yo estoy muy agradecido contigo, amigo Rubén, porque a mí me consta, como bien sabes, me consta que a ti, evidentemente, pues tenías tus cositas, ¿no? A la hora de mostrarte, lógicamente, como todos hemos pasado. Yo también, el que me conoce desde los inicios, sabe que mi canal en YouTube, al principio, pues no mostraba la cara por todo, yo qué sé, por vergüenza, porque a lo mejor no era el momento, no me veía preparado, pero bueno, desde el momento que te lanzas, ya no hay vuelta atrás, ya das la cara, la gente gana más confianza, te ven el careto y dicen, bueno, pues ya estamos viendo otra cosa. Y de verdad, yo te lo agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, de verdad, como bien sabes. Para mí es un honor estar en tu canal. Eso sabes que, aunque me cueste y todo lo que ya saben, pero sí es un honor. Pues muy bien, pues muy bien. Pues bueno, tengo aquí una serie de preguntas, amigo Rubén. Evidentemente, tanto tú como yo nos conocemos ya de bastantes años, como dijimos anteriormente. Pero bueno, un poco para que la gente te conozca un poco más, ¿no? Entonces, tengo aquí una serie de preguntas, evidentemente, entre bambalinas. Ya le comenté al amigo Rubén que vaya teniendo ahí a mano unas piezas selectas, porque de verdad, queridos amigos, Rubén tiene unas cosas ahí en lo que a juguetes vintage se refiere impresionante. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con esta preguntita que no está nada mal. De las colecciones modernas, ¿cuáles son las que más te llaman la atención? Bueno, pues para bien y para mal, como tú ya sabes, Sí, Origins. Origins, con todo lo que conlleva, todo lo bueno, todo el hype que en su momento nos dio esta colección. Pero bueno, ya sabes que con el tiempo
ha sido más disgustos que alegrías esta colección, pero diría que a día de hoy Origins Totalmente. es lo que más me gusta. Jamás pensé, yo cuando empecé a coleccionar todos los Motu Vintage, ahora cerca de 20 años, yo jamás pensé volver a ver a este nivel lo que es Master Universo en tiendas, colecciones, merchant, o sea, para mí era algo impensable. Entonces, bueno, para bien o para mal, Origins, yo creo que es de los que más ahora mismo estoy metido en el tema. La parte de Masterverse también, que creo que Masterverse se han ido superando poco a poco. Las Correcto. figuras, a la vista está las últimas waves, que han ido mejorando la calidad. Las figuras estas que hemos tenido como el Cloudful, el Whiplash, la Tila Sorceress, ha ido mejorando, creo, desde las primeras, la primera wave de He-Man, Mossman, ha ido, creo, mejorando bastante el esculpido y la calidad del diseño en sí, de los personajes. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Evidentemente lo hemos hablado muchas veces que estamos muy enamorados, ¿no? De lo que vendría a ser la línea Master of the Universe New Eternia, que es sensacional. Y por supuesto hablar de Master of the Universe Origin es hablar de un renacer, ¿no? Dentro del coleccionismo de Motu. Y por supuesto, no cabe duda que los 2 primeros años fueron sensacionales. Eso de ir a las jugueterías, encontrarlas y demás, maravilloso, pero como bien has comentado también hay que decir lo malo, lo que estamos viviendo ahora, como quien dice, los últimos coletazos de Origin, pendientes de comprarlos a través de Magic Creation, cosa que en particular tengo que darle las gracias al amigo Edu Skywalker, al amigo José, todos ellos, el amigo Jandro también, tengo 3 grandes amigos coleccionistas que se han prestado, ¿no? A decirme, tranquilo Luis, yo las mando a pedir, una para ti, otra para mí y demás, ya, y ya arreglamos, ¿no? Porque evidentemente ellos saben que yo el tema del el comercio online, comprarlos online como que no. En todo caso, es una pena, ¿no? Es una pena que una línea tan maravillosa como Master of the Universe Origin termine 100% de forma online, ¿no? Yo creo que, como bien hemos comentado en otras ocasiones, lo suyo hubiera sido que hubieran terminado de forma coherente, alguna figura en exclusiva, por supuesto, en Matic Creation, como no podía ser de otra manera, pero que personajes del calibre como el que nos viene ahora, Rocón, ese personaje se va a vender como churros, tenían que haberlos distribuido en tienda física. ¿Qué piensas al respecto, amigo Rubén? Pues ya lo sabes, las últimas waves ha sido todo hacer malabarismos, como hemos hablado en algunas ocasiones, figuras que han llegado a cuentagotas o que de primeras Mattel decidió, por algún motivo que desconocemos, no enviarlas, como pasó con Trompo o Snope Spout, Leech, Exacto. el Thunder Punch, el puño de trueno, que o llegaban con cuentagotas a tiendas especializadas o no llegaban o tenías que tirar de venta online, plataformas de tipo eBay, o sea, en ese sentido ha ido todo a menos, o sea, o lo típico que tú y yo sabemos, de hemos visto esta wave en tal sitio, todos corriendo para allá, el Slamurai, no sé si recuerdas cuando el Slamurai igual se ha empezado a complicar todo mucho. Luego el tema ese de, bueno, a través de Mattel Creation, todo este tiempo ha sido un poco desconcierto, desconocimiento, han dejado como la línea un poco abandonada. Total. Lo que podía ser decir, bueno, pues vamos a ofrecer la wave entera, las 4 figuras nos dan solo una, Rocón, no lo sé con qué motivo, o sí, o no lo sé. Sí, es que es complicado lo que hemos hablado. Es que llega un punto que no, como estábamos, como comentamos anteriormente entre bambalinas, ¿no? Nos produce una ansiedad y una rabia, que es lo que suelo decir yo siempre, Dios, joder. Es que si el hobby se convierte en una ansiedad pendiente de, voy a comprarla porque tengo que estar ese momento en casa para comprarlo de forma online. ¿Yo qué quieren que les diga, chicos? Yo a estas alturas del partido, todas estas cosas para mí tienen que ser una válvula de escape. Eso es. Vuelvo y repito, tengo que darle las gracias a todos esos grandes amigos que me van a hacer el favor de pillarme alguna figura que otra a través de Magic Creation, ¿no? Pero es que es una locura, o sea, es una locura, de verdad. Yo creo que debería haber un término medio entre la exclusividad de comprar las figuras de forma online en Magic Creation y después comprarlas en tiendas físicas. O sea, es que el problema lo tienen ellos, el tema logístico. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, aquí en España tengamos faker a patadas y, por ejemplo, en México no les haya llegado y viceversa. O sea, estamos hablando a lo mejor también del caso de El Fisto. Leech, Trompo, o sea, de Fisto de la línea Masterverse, que en su momento el amigo Mike Bock me dijo, Luis, aquí en Costa Rica los tenemos
a patadas. Y mira, pues aquí en España no llegaron. O sea, y ejemplos de esto, muchos, ¿no? Eso es. A mí también, bueno, me pilló un poco de nuevas todo esto de coleccionar Claro, una colección nueva. El grueso de mi colección, el 80% es todo vintage. Y lo que dices tú, llega un momento totalmente. que esto te crea como un poco de ansiedad, de nerviosismo, me quedaré sin ella, la conseguiré, sí, no. Para mí era todo un poco nuevo, la verdad. Y más teniendo en cuenta tu condición de coleccionista No, completista, que lo sepa todo el mundo también. eso también. Madre mía de mi alma, qué cosa de locos. Pues bueno, vamos a seguir con la siguiente preguntita. A ver, que las tengo aquí. Aquí está. ¿Alguna anécdota que te haya marcado en la época de Navidad en tu infancia? Porque recordemos que tu infancia fue brutal también, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A nivel juguetes vintage, que ahora mismo pues conserve de aquel entonces, te diría que la ilusión que me hizo ese día el Blaster Hawk o la nave destructora lanzadiscos, la cual conservo Qué de mi bueno, niñez. O sea, ese recuerdo fue impresionante de la línea Master del Universo. Luego también te diría el Slime Pit, también, con aquello de Blandy Blue y tal, que qué era bueno. algo Sí, sí, súper sí, la novedoso época en del los Blandy 80, Blue. que rompías donde cayera, camiseta, alfombra, donde cayera, lo destrozaba, el Blandy Blue. Pero sí, es un recuerdo esos que tienes ahí grabado con bastante a fuego. De Qué Thundercats, bueno. el Leo, ¿no? En su blister maravilloso, eran más grandes que los Motu. Son varios los recuerdos. El Scalestri, que también, para el que no lo sepa, es una cosa que también me apasiona bastante, el mundo del slot. Pues tener ese primer Scalestri, son varios los recuerdos. Qué bueno, muchísimas gracias. La verdad que mejor respuesta no podías haber dado, está claro. Bueno, vamos a empezar ya. A ver, tengo aquí otras preguntitas. Hombre, tengo aquí una, pero más bien seria de forma general, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que tú haces varias colecciones, la pregunta podría ampliarse, ¿no? ¿Cuáles son tus personajes favoritos de todas las colecciones o tu figura de acción favorita de todas las colecciones que son Tortugas Ninja, Transformer, menos G.I. Joe y Star Wars? Bueno, Star Wars sí picas un poquito, ¿no? Sí, Pero bueno, más o menos nos puedes hacer un resumen. sí, pues yo creo que de Master del Universo, yo creo que el He-Man en todas sus variantes es la que más me gusta. Como tú ya sabes, luego me meto en variantes de otros países y tal, pero el He-Man básico, yo creo que lo podría resumir que es el que más me gusta. O sea, no es así un personaje, es el más conocido, el más tal, pero bueno, eh, por el tema ese también, como meto un rollo de variantes, de cambios de colores, de materiales, de tal, es el que más me apasiona de todos. Qué Luego de bueno, Thundercats, te podría decir a Bengalí. No qué sé si por lo guapo. que me costó conseguirlo o porque, no lo sé, la estructura de los colores, el esquema de colores, es una figura que me atrae mucho. De Nuevas Aventuras, mira, ya voy a aprovechar que esta era mía de cuando era niño, le tengo mucho Sí, vete cariño mostrando. al amigo Hidrón. Espera que te pongo full screen. Vale, pues a este Ahí le tengo está. mucho cariño, de Nuevas Aventuras, por ejemplo, Wow. es de mi infancia y le tengo mucho cariño a Hidrón, por ejemplo, de esta colección de Nuevas Aventuras, colección que, bueno, bastante desmerecida, no tuvo mucho tirón y, bueno, hay que ser un poco así, ya metido mucho en la materia para que te guste a lo mejor esta colección. Luego te diré, a lo Qué bueno. mejor, eh, de Tortuga Ninja le tengo mucho cariño a esta línea que salió en su momento, que eran cavernícolas. O sea, esta línea me gusta Brutal. mucho. Te Así diré, te ciclada, diré que yo, fuertotas. te diré que yo no la conocía, ¿eh? O sea, yo la conocí por ti. Estoy Pues, alucinando en colores, ¿eh? pues me encanta. Las formas que tiene, así fuertotes, ciclados, con sus monturas, que son unos dinosaurios que traen. Qué Me bueno, parece qué súper bueno. curiosa. Me parece súper curiosa. Sí. Y bueno, luego también, pues, ¿De ay, Transformer tienes alguna por ahí a mano? sí, Transformer, me gusta sobre todo la línea G1, ¡Wow! aunque, Madre mía de mi alma. Espérate que eso se merece un full screen. y si es posible, ¡Buah! me gusta
buscar o encontrar las de caja española, lo que es la caja color dorada. Qué bueno, tío. Ahora Juguetazo de pe los niños. se está volviendo un poco complicado, pero esta línea me gusta mucho, la G1, de Transformers. Luego tú ya sabes que, bueno, así de Transformers moderno, la línea Combiner me gusta mucho. Sí, señor. De calidad, pues bueno, ya lo sabemos que van un poco justos, la línea de Combiner, pero bueno, me llama mucho la atención. Y bueno, pues ya te digo, también esta línea en su momento, esto empecé un poco tarde, pero me llama mucho la atención. Ah, está muy guay, espérate. Los de lucha libre, en su momento, también Blister español, me gusta mucho localizarlos con este acabado, pero bueno. Qué bueno, tío. Maravilloso, maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias por mostrar esas piezas. De todas maneras, también más adelante vamos a ir mostrando más cositas, más joyas que tienes por ahí aparte guardadas, ¿no? Vale, nos reservamos. Mira, mención especial aquí para la pregunta del amigo Marcelo, miembro del canal, que dice así, una pregunta, ¿coleccionas juguetes más minimalistas como Playmobil, Argan Boy, PVC, Comanci, etc, etc? Yo creo que más bien un poco orientado a los juguetes de finales de los 70 y 80, ¿no? Sí, tengo algunas cositas que he ido picoteando. Playmobil lo tuve de niño, como yo creo que la gran Como todo mayoría el de mundo. nosotros. El barco, el castillo, lo típico. Ahora mismo, a día de hoy, tengo la colección completa hasta que sacaron de Regreso al Futuro, una película que me encanta de mi niñez. Qué bueno. Tengo todos los PlayStation que sacó en Playmobil. Argan Boys no, nunca me han llamado la atención y no es de mi... Yo era muy pequeño, o sea, los Argan Boys nunca me... Yo es que creo que, No te ya te digo, llamaron. no me llamaron. PVC cojo cositas puntuales, si me llama la atención, tipo pitufo, que creo que es lo más Como extendido, pero bola los bueno, pitufos. Yo he estado tentado a ir comprando, pero después, vamos, no me caben en el búnker, que me conozco. por eso, algunos de los Ewoks, de Star Wars, cositas voy picoteando, o de los Picapiedra, cosas a lo mejor orientadas a juguetes de los 80, de Qué bueno. Dinosaur, tengo algunos pequeños que también me llaman la atención, de la marca, creo que eran de Yolanda, que eran monocolor. Y bueno, de Comanche la verdad es que no, los típicos indios y vaqueros estos tengo algo, pero lo he conseguido de mayor, de pequeño lo perdí todo. Los típicos de estos de plástico, indios vaqueros y tal, tengo alguna cosita. Qué bueno. Qué bueno, pues nada, respondida la pregunta aquí al amigo Marcelo, muchísimas gracias. Aquí algunos comentarios más. Muchísimas gracias, amigo He-Man. Rubén colecciona. No, yo ahí ya con Rubén te pelaste. Menos mal que No, no le da G.I. Joe. yo creo que es de las pocas cosas, de las franquicias, digamos, más conocidas de los 80 que no le doy. Nunca me llamó la atención los G.I. Joe, la verdad. Es que es curioso, porque encima tu faceta de coleccionista completista, si llegas Ya, a coleccionar G.I. Joe, madre mía, no te da la casa, eso ¿eh? es una locura, eso es una locura. Sí, señor. Luis, pregúntale si tiene los Bioman, bro. Yo los tenía todos. ¿Te acuerdas de los Bioman? Los tenía de niño, tenía los tres y tenía la máquina Búfalo, ¡Wow! la cual desapareció y acabaría en la basura. O sea, pero le tengo mucho cariño. De hecho, lo tengo pendiente. La estoy intentando localizar, lleva ahí unos meses y tal, que me dio el punto, pero como la quiero yo en caja y tal, que esté completa y tal, se me está resistiendo. La máquina Búfalo, le tengo muchos recuerdos con esos tres vehículos que salían de ella y formaban, digamos, ese Megazord. Es que no recuerdo el nombre por aquel entonces, cómo le llamaban. Que era un águila, creo que unos delfines y el león. Y formaban las piernas, Me torso, suena, me brazos, suena. cabeza. Y iban dentro, la máquina Búfalo. Qué bueno. Pues nada, respondida la pregunta del amigo He-Man. Vamos a aquí otra pregunta del amigo Marcelo, miembro del canal. Has dicho que coleccionas Motu y Tortugas. ¿Qué opinas del crossover de esas dos líneas? Se refiere a la Turtle Sí, of Grayskull, ¿no? De ese maravilloso crossover. ¿Le vas a entrar al eh, amigo Rubén? no, de momento no voy a entrar. Algunos Haces diseños bien. me llaman mucho. El vídeo que hiciste del Beastman me gusta mucho. El diseño que le han dado, la armadura samurai, la Hania que lleva en el escudo, que al final creo que no sale, dijiste lo que era el demonio que llevaba en el escudo del Beastman, que al final se filtraron unas imágenes con la Hania y otras que no Exacto, al llevaba la final creo Hania. que no. Ujú.
me llaman mucho, pero no voy a entrar. No, yo soy más purista, digamos, esas mezclas así un poco alocadas, me gustan los diseños, pero no voy a entrar de momento. Es que es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Esa línea está muy bien. Como bien sabes, a mí me gusta mucho el hombre bestia Sí, y el trash jab. Pero claro, ya el trash jab exclusivo de Target de Estados Unidos, no sé qué, olvídate. O sea, es una cosa de loco. Mejor no abrir otro melón que ya con lo nuevo de Joy Toys y Warhammer 40.000 estoy ya flipando en colores. sí, que me estás Pues ahí nada, empujando a los sí. Warhammer. Pues nada, respondida a la pregunta del amigo Marcelo, primer miembro del canal. Muchísimas gracias, Marcelo, se agradece bastante. Vamos a seguir aquí con los comentarios y después seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, te preguntan por aquí, supongo que las Black los tienes todos, ¿no? Ocho. Los tengo luz, vamos a decir, abiertos. Ujú, En sí. Blister me faltan algunos, que de hecho puedo presumir que uno de los 6 back es de aquí del amigo Luis cuando le conocí. El Hostia, pero es que Manatar, ahora no. Ah, el vale, Mana, ok, sí, 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 sí. ese puedo Correcto, presumir que sí, era tuyo. sí, señor. Vamos a ver más comentarios por aquí. Supongo que por tu edad, Big Jin no lo tocas, No, ¿no? no. Es que, Eso es que el amigo Big Jin Channel me suena, no sé si estuvo en este último figurama donde estuvimos nosotros dos, pero es que me suena que estuvo por ahí también el amigo. tengo de Beijing una piecita que es el vehículo este azul que luego se inspiraron en el Attack Track, que lo tengo ahí, no lo tengo a la mano, pero bueno, de Beijing tengo esa piecita. Sí, ya sé cuál es. Maravilloso. Yo pensaba igual hasta que vi el vídeo de Luis. Él es el culpable, dice. Qué grande el amigo Marcelo. No se mezclan tortugas con máster, eso no es una cosa rara, ¿no? Dice aquí el amigo Gima. Vas a tener que ampliar el búnker, Luis. Madre mía, cállense, cállense, no me hables, amigo Jesús, que se vienen muchos cambios este 2024. Ya les contaré. Y bueno, efectivamente, estuve en el figurama. Ah, en el de abril yo no estuve. Mira, te preguntan por aquí temas del Caballero del Zodiaco. ¿Le das algo de Caballero del Zodiaco? Que yo De niño no recuerde tuve, poco, ¿no? de niño no tuve, de hecho, te diré que el Caballero Zodiaco era una figura bastante caras. Ya los máster Sí, eran sí, sí. caros por aquel entonces, porque estamos hablando de una figura, los máster del universo yo recuerdo sobre 1.200 pesetas, 1.500 pesetas, y los caballeros yo creo que se iban a las 3.000 pesetas. Tuve unos bootlegs falsos, que eran chulísimos, Ujú. por cierto, no sé si eran taiwaneses o coreanos, que eran una cosa así. Y tenía alguno de ellos. Y bueno, pues a día de hoy tengo alguno, pero son las reediciones de Bandai del año, perdón, del 2004, creo recordar. Tengo Sí, los algunos. que vendían en el Toys R Us, que después los dejaron a saldo. Me acuerdo que yo Eh, llegué a tener como unos 10 más o menos. me queda Madre alguno mía, por ahí. regalados. Pues bueno, respondida la pregunta, vamos a pasar a la siguiente que tengo por aquí. Vamos a ver, un segundito. Ok. Vamos a entrar ya a un tema maravilloso que nos mola mucho. ¿Qué piensas de la nueva serie, de la nueva temporada de Masters of the Universe Revolución? Que me consta que evidentemente la viste. Tu Sí. opinión sincera, tranquilo, lo que te gustó, lo que no te gustó, lo que tú cambiarías. Despláyate. Pues, bueno, esta serie, como todos sabemos, ha traído mucha polémica. Exacto. Detractores, mucho hate, mucho tal. Yo desde el primer momento me lo tomé como algo más que podía impulsar, digamos, esta franquicia. O sea, ya desde el momento que empezó 2000X, que creo que fue una lanzadera brutal para encontrarnos en el momento en el que estamos a nivel de Motu, luego pues la serie Classic tal, yo lo veo como una cosa que, bueno, hay que cambiar el chip para verlo y, bueno, no decir, bueno, es que no es como Filmation, es que no está, es que, bueno, es algo nuevo, creo que hay que adaptarse a verlo. Si es verdad que el nivel que ha tenido esta segunda temporada no le alcanza a la primera, pero de alguna manera, digamos, tenían que empezar a hilar una historia, a lo mejor no de la mejor manera acertada el guión que hicieron, pero bueno, yo Total. me lo tomé como sin más, lo vi, una cosa más, y es una cosa que gracias a estas cosas mantiene vivo, digamos, Motu a nivel mundial. Entonces, de una manera o de otra, pues favorece, digamos, Al pues todo coleccionismo, totalmente. eso es, eso es. Entonces, Masterverse van sacando nuevas líneas, las tortugas estas que estamos hablando, Cartoon, creo que bueno, te guste más, te guste menos la serie, tiene esa parte buena detrás. Es verdad que la segunda temporada me ha encantado,
hay que decirlo. Los últimos capítulos, el cuarto, el quinto, genial, y con muchas ganas de ver esas figuras si llegan a tienda, digamos, esos personajes que vimos, Oh, yo espero. Uf. la super Tila Sorcer es esta con la armadura como el Eternia, Sí, han sí, salido sí, cosas muy brutal. chulas. Sí, es que es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, todo el mundo sabe la opinión mía. Yo estaba viendo la serie maravillosa de Revolution y yo veía los personajes y digo, la quiero a ella, la quiero tal. Mira esa Tila Godes, mira tal, mira Manatams. O sea, mira, quiero al rey con la armadura, es que me da igual. Tienen ahí un nicho para sacarnos los dinerillos. Sí, O sea, sí. si lo hacen bien, por supuesto. Y la distribución, a mí me tienen ganado, ¿eh? O sea, maravilloso. El Randor Hullbuster este, no sé cómo denominarlo, la armadura esta de combate, impresionante. Sí, y no, y la facción de la Horda, tenemos ahí esos Horda Trooper, el Claro, mismo Horda con la con la armadura esa, o sea, Keldor, a la versión Keldor, final de He-Man, ¡buah! Madre mía, el Keldor, el origen. me emociono. Pues nada, vamos a seguir viendo. Muchas gracias por la respuesta. Aquí un fuerte abrazo ahí al amigo Manuel. Muchísimas gracias. ¡Hombre! Se hace presente el amigo Lobo Collector, gran amigo del canal, miembro también del canal. Se agradece bastante el apoyo. Saludos, amigo Luis. Acá pasando el live, dejando mi like. Muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo como siempre y tenemos cositas pendientes para hacer. Pues bueno, seguimos con esta ronda de preguntas maravillosas con este invitado especial que por fin ha tenido la gran osadía de salir del armario, siempre hablando del coleccionismo de figuras de acción, se ha dado aquí a conocer en exclusiva en el canal de YouTube de ustedes, el Búnker de Recoil, de verdad, amigo Rubén, muchísimas gracias, se agradece, en exclusiva, no me queda barraquitos que invitarte, ¿eh? Ya te Visto lo digo. visto. Pues muy bien. Bueno, pues aquí te lanzo otra preguntita. A ver, aquí está. Y ya pasamos ya a ver esos juguetazos de pelo que tienes tú por ahí. ¿Qué consejo le darías a los nuevos coleccionistas? Yo qué sé, imagínate que gracias a este vídeo te reconocen, mañana vas al Mercadona y te ves a un chaval de 18 años que te ve y te dice, oye, mira, te viene el canal del Búnker de Recoil. ¿Qué consejo me darías así para empezar a coleccionar? Pues yo creo que de primeras, el consejo, que se suele decir consejo vendo que para mí no tengo, que se centrara en una línea, que se centrara de primeras en una línea, lo que les guste, lo que les llene, que no se dejen llevar ahora como, digamos, parece que está como de moda, digamos, coleccionar, vas por la gente, ay, ¿tú qué coleccionas? ¿Y qué tal? O sea, lo que te llene, lo que te guste realmente. También diría, por lo que estoy escuchando en ferias, en eventos, tal, quitarse la cabeza el tema de, ¿y esto se revalorizará? Eh, Exacto. y esto tal, o sea, eso yo creo que quitárselo de la cabeza a todo el mundo. O sea, realmente lo que te guste, lo que te llene, lo que te transmita y te lleve a tu infancia o cosas nuevas que simplemente te gustan. El abanico es amplísimo ahora con todas estas películas que tenemos de superhéroes, de Marvel, de DC. Eh, ya te digo, yo diría básicamente que se centren en algo, que se quiten esos pensamientos ahora de tal, de y esto tal, y esto en un futuro, es lo que te guste, que te sientes a gusto, que te libere del estrés diario, de los problemas diarios que tenemos todos. Sobre todo eso, yo creo que lo resumiría así. Pues muy bien, evidentemente, grandioso consejo, de verdad, importantísimo el tema de centrarte en algo y no coleccionar, como dice el otro, porque está de moda, ¿no? Sino un motivo que sea motivo de nostalgia o la típica anécdota de Navidad que tu abuelo o tu abuela te regaló esa miniatura, pues a partir de ahí todo el mundo empieza, ¿no? O sea, ejemplos de estos varios, ¿no? Pero no caer en el rollo ese de, pues como está de moda los Funko, voy a coleccionar Funko porque yo qué sé, porque mi colega Sí, lo hace. Tener un poquito sí. de personalidad en ese sentido, ¿no? Pues muy bien, pues yo creo que ya la ronda de preguntas más matizada, matizada. Entonces, querido amigo Rubén, podemos hacer dos cosas. Nos muestras esos juguetazos de pelos que tienes por ahí escondidos, tal, en exclusiva para este canal. Y ya después, si quieres, vemos esa ronda de novedades que tenemos de Master of the Universe, en este caso, que son unas cuantas y podemos hablar. Y así los que están aquí en el chat pueden lanzar preguntas, las intentamos responder y en resumidas cuentas pasar un ratito agradable, ¿te parece? Muy bien.
He Venga, pues elegido métele aquí, caña, vete mostrando. he elegido aquí unas cosas, bueno, que también tienen anécdotas graciosas, algunas tú ya las conoces. Y bueno, así, bueno, pues vamos a ver por qué empezamos. De la línea vintage, mira, otra de mis figuras preferidas, antes que me has hecho la pregunta, Te pongo el, full screen. el Clan Cham eh, con la tarjeta a 2 idiomas y tal. La verdad es que se me resistió bastante encontrar esta figura. Entonces, bueno, tiene ese factor que me gusta la figura en sí, digamos, siempre ha sido un personaje de mis favoritos, y la dificultad de encontrarla, digamos, Carde, con su blister y tal, pues bueno, fue una que en su momento se me resistió bastante dar con ella. Lusa Brutal, tío. relativamente la encontraba, pero así me costó bastante. Luego de la línea 2000X, que bueno, que creo que es una serie que con el tiempo ha envejecido bien, a mi juicio. Sí, totalmente de Eh, acuerdo. bueno, pues en su momento, pues bueno, me metí con ella, saco tal, intentando, bueno, completarla, y luego me metí con el tema de NECA. Pues tengo aquí esta joyita que me consiguieron, me trajeron de esta Evelyn, Brutal. Espera. esta Evelyn de la serie de 2000X de NECA. La burbuja está un poco amarilla, pero bueno, es el paso de los años, pero firmada por los diseñadores, por los famosos Four Horsemen. Bueno, es una pieza que, bueno, me hizo mucha ilusión. Me la trajeron de Estados Unidos y, bueno, me hizo mucha ilusión conseguirla firmada por ellos. Tremendo, brutal. El blister está un poco amarillo, pero bueno, es que a veces pasa, ¿no? Por la calidad Ya, es de... que nos pasa todo. Yo ahora mismo tengo aquí un par de figuras, y incluso con figuras no tan viejas, o sea, figuras que el plástico no sé por qué, y eso que yo cuido mucho el tema de la iluminación, pero Sí, bueno, es pero lo que hay. hay algunas que pasa eso por algún motivo. Revisión Bueno, sigue. metiéndonos en Motu Vintage, para lo que no, bueno, lo he comentado antes, yo aparte de la colección, digamos, básica, por decir así, una vez que acabé todo eso, hace muchos años, pues lo típico, ¿dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Cómo sigo? Me metí con todo el rollo de las variantes, Tolstoy, Rotoplas, bueno, pues Leo, lo que todos ya sabemos ahora a día de hoy. Y bueno, he hecho aquí una pequeña selección, voy a empezar por este esqueleto español, el cual en su momento, cuando lo compré, no había mucha información al respecto de esta variante, pero luego con el tiempo las cosas evolucionan, los foros, chat, WhatsApp, y bueno, es el Claro, esqueleto este español, la cara no está en su mejor momento, pero es la versión de la espada, la sí, cual no tiene el rebaje, o la chaveta, no sé sí, cómo la denominarlo, pestaña para la pegarla con la de pestaña. He-Man. Entonces, en su momento, por aquel entonces no se había comentado, nadie sabía nada. Yo la vi en una feria, me llamó la atención, la compré, y luego ya con el tiempo, pues bueno, lo típico, la gente en común, otros coleccionistas, pues te enteras de, bueno, que es una variante rara, que tal, que fueron de las primeras, que no, pues bueno, eso como español. Esta me gusta mucho, que es el Ratlord en su variante de cuello rojo. Brutal. Qué maravilla, niños, qué maravilla. Fueron de las primeras tiradas y bueno, pues en su momento pues también la verdad es que se me resistió un poco. Y bueno, pero bueno, al Pero final, cuenta un poco la historia de esa variante, amigo Rubén, que si mal no recuerdo tiene su historia. sí, O sea, es de las primeras tiradas que se hicieron. Entonces, este es creo el Malasia, si mal no recuerdo, Taiwán, perdón, y bueno, fueron de las primeras tiradas que, bueno, pues aparecía con este cuello, digamos, luego ya se cambió al cuello amarillo que conocemos todos, pero la verdad que se me hizo complicada dar con ella. Y luego, azares de la vida, en el momento más tonto, menos pensado, ¡pum!, apareció en una feria. Y bueno, qué bueno, qué maravilla. luego de los amigos de México, esta joyita, no me llegó hace relativamente poco que la conseguí. Brutal. El Grislor Blackface, o como me llaman allí, le llaman el de Veracruz, el veracruzado. Igual, fue de las que se me resistieron en aquel momento, ya, pero bueno. Y luego, como anécdota graciosa de otras colecciones Motu, tú ya lo sabes, que casi me da algo, casi se me sale el corazón en su día, el Megator. Oh, madre mía, qué maravilla, qué joya. Espero que salga en Masterverse o en Origin, pero que Mattel me lo saque, macho. Ya Qué sabes joyita, macho.
ya sabes la historia, el paquete no Sí. llegaba, no llegaba, yo iba a la oficina a recogerlo, ¿dónde está? No, miras que no lo han traído. Y ya sabes tú, yo preguntando, preguntando, y de repente me llega un mensaje que el paquete se volvía de vuelta para Para origen, por decir Italia. así, para Italia, efectivamente, ¿no te Exacto. acuerdas? Y bueno, pues ya sabes la historia, me tuve que presentar en Barajas, en las terminales de carga, y buscarlo como un loco por allí, por las empresas es que no recuerdo qué empresa fue la que lo llevó, si fue UPS, Sí, no me la empresa acuerdo. de transporte, la que sea. No me acuerdo, no recuerdo cuál fue. Marea toda la plantilla, la verdad que se portaron súper bien y dieron con los paquetes porque es que se volvía el muñeco. Madre mía. Me tuvo en vilo una semana el muñeco. Y bueno, de otras colecciones que te puedo, bueno, creo que este es una de las figuras que más me gustan de la colección, ya, bueno, sumamente conocida por todos. Los Espada Luminosa en su versión cabeza normal y la versión cabeza dos Langren de la película. Qué Y bueno, maravilla. Acércalas un poquito más a la cámara, Rubén, para que se vean. Ahí está, sí, señor. Ahí está, muy bien. está Qué bueno, yo creo que pedazo de son, figuras, macho. tengo varias de estas y bueno, como siempre me gusta intentar conseguirlas, bueno, en buen estado, sin decoloraciones operativas que funcionen, sin sulfatos en las pilas. Y bueno, estas pues, bueno, la verdad es que las tengo mucho cariño, también por la historia que tienen detrás, la persona que me las vendió. Luego también Total, qué maravilla. como curiosidad, a ver, también de Motu, de nuevas aventuras, este pack promocional italiano es el pack Con cassette y este todo. con el cassette, que era el promocional, que bueno, por aquel entonces la persona que me lo vendió me dijo, mira, tiene un error de fábrica, le falta la espada, no está embalada de fábrica. Por aquel entonces, te estoy hablando hace 15 años, era una cosa que pasaba desapercibida, el fallo, el no fallo, que si estaba al revés, que si estaba del derecho, todas estas cosas que a la gente le genera bastante hype y a la vista está en eBay que pujan cosas desorbitadas. Pues bueno, yo en aquel entonces me llamó la atención, lo compré y bueno, pues como cosa así curiosa. Qué bueno, tío, ese He-Man New Adventure. Oye, un fuerte abrazo al amigo Oráculo Roa, sí señor, por ayudar aquí al canal. Pequeña donación, se agradece bastante, como siempre, de verdad. Aprovecho esta pequeña pausa para decirle a los amigos que vayan pensando las preguntas que después, cuando terminemos la ronda de ver esta maravillosa colección de juguetazos de pelos del amigo Rubén Black Toys, responderemos las preguntas y demás y vamos a tener aquí varios debates, los vamos a pasar bien. Un poquito de paciencia y seguimos aquí disfrutando. Sigue, Rubén. Pues ahora voy a enseñar una cosa que jamás encontré información de ello, a ver si toda la gente que lo está viendo me puede ayudar. Vamos a ver. Yo encontré este Lich, Te pongo full screen. Espera. vale, yo encontré este Lich que me llamó la atención en su día, porque normalmente, a ver, espérate, pues yo no me oriento muy bien esto de las cámaras, normalmente Lich tiene esta parte pintada en negro, es lo habitual, Ya. pero yo lo encontré que me fijé que la codera superior está pintada. Muchos dirán, oye, está pintado, está a lo mejor con Edding. Yo le hice la prueba de pasarle un bastoncillo con alcohol y esto no se iba. O sea que es de Entonces, fábrica. es de fábrica, creo yo que es de fábrica. Ya te digo, lo compré porque lo vi en una feria, me llamó la atención, dije, a mí esto no me suena. En su momento busqué información, pregunté, nadie sabía nada. Bueno, entonces digo, pues mira, la he puesto aquí de alguna manera, digo, pues si alguien la tuviera, la ha visto, la conoce, porque jamás encontré información al respecto. Entonces, no sé si es alguna tirada corta con algún error de producción, no lo sé, o descartes que por lo que sea se llegaron a empaquetar y salieron a la venta. Y es una cosa que no he logrado dar con ello. Entonces digo, bueno, voy a ponerlo Madre aquí. mía. Sí, yo recuerdo que tú me lo comentaste y yo aluciné en colores y dije, pero Dios mío, ¿y eso de dónde salió? Empezamos a averiguar ahí un poco entre todos y la verdad que Nada, nadie nadie nos supo sabía decir. nada. Y de hecho creo que también le preguntaste a su momento a Lole, a Raúl el Pelón, y nadie Sí, sabía sí, sí, nada. sí. Nadie Y ya te sabía digo, nada, sí, señor. la prueba Yo que hice fue, le pregunté al amigo Raúl el Pelón, le pregunté al amigo Lole Pop, a quién más, no, no recuerdo si el amigo Mike,
pero que vamos, que nadie sabía decirme la verdad. O sea, entre Y yo hice todos, la la verdad prueba. que es misterio. Intenté frotar con alcohol para ver si se iba, que algún tipo de Sí. pigmento que no, y no se iba, o sea, era lo bueno. Y pues así de cosas también, este llegó hace poco a la colección, que se me estaba resistiendo, la lástima que no tiene las alas, pero bueno, como Oh, hablamos, tremenda joya, amigo, de los Thundercats, ¿no era? el Stinger, la pena, el problema que tienen la gran mayoría las alas, pero bueno, di con una empresa que se dedica a hacerlas de manera repro. Entonces, bueno, es muy complicado hacerte con uno con las, digamos, con las 6 alas iridescentes, pero bueno, en su momento, pues Es la misma figura, ¿verdad, Rubén? Que comentó el amigo Raúl El Pelón en uno de sus sí, vídeos, el tema de las alas y toda esa sí, movida, ¿no? sí, sí, porque él tenía uno que recordar que no sabía si era repro, si eran Exacto. originales, algo recuerdo, pero hay un poco de debate también con esta figura y todo lo que hay en torno a ella. Y bueno, Oye, bueno, cuando dime, vayas a terminar, no, cuando vayas a terminar, yo te digo ahora que nos muestras ahí una cosita que vale, mostraste al principio y nos quedó, quería verlo con más detalle, el Optimus Prime. vale. Luego también esta tiene una gran anécdota, esta figura. Tú sabes que yo no colecciono Classics, es la única línea que no colecciono. Esta figura me la regaló mi mujer. Hará, no sé, 12 años, 14 años, no recuerdo ya bien. Y bueno, el tema era que a mí me faltaba en la colección vintage, me faltaba Sorceress. Y ella, Exacto. por lo típico, te quedas con las cosas, escucha, me falta esta, hablando con los amigos, me falta esta, Sorceress, Sorceress, Sorceress. Pues con toda su buena voluntad me regaló esta. Y cuando la abrí me quedé así, digo, ay Dios, esta no es tal. Bueno, la pobre la dio un disgusto. Digo, y puso todo su empeño, se quedó la pobre hasta las 4 de la mañana para pujar en eBay por ella. Bueno. Un Madre mía, despropósito. si es que tienes un tesoro de mujer, la verdad. Sí, la verdad es que si no vamos a decir que no me la Aprovecho merezco. para mandarle un cordial saludo, un fuerte abrazo, que cuando estuve en Madrid me atendió exquisitamente, o sea, de los mejores cafés que he bebido en Madrid, ¿eh? Y bueno, para ir finalizando, esta figura, que bueno, es una figurita que, bueno, dices tú, bueno, un Galaxy Warrior de esto, un Galaxy Fighter vintage, le tengo mucho Me cariño, encantan. le tengo mucho cariño de niño porque, bueno, me la regaló un abuelo mío, que ya el hombre pues ya falleció, y es de las figuras que le tengo mucho cariño. Está pelado, está así, le faltan los accesorios, le falta tal, pero bueno, para mí es de las figuras que me transmite mucho ver esto. Me recuerda a eso que hemos hablado antes, esas niñez, esa infancia. Claro, el Eh, efecto nostalgia. Eso es. Es como, digamos, el Rambo tuyo, para que nos entendamos, esta figura. Bueno, ahora que lo nombras, decir que este es el famoso Rubén, el amigo Black Toy, que fue el que se movió, me lo buscó, después me lo consiguió en perfecto estado, que lo tengo en blister guardado en una funda, vamos, para que no le roce el aire. Y después en el figurama que estuvimos encontramos otro, que ahí fue cuando lo compré y dije, esta es la mía. Ahora tengo dos. Y bueno, este es el famoso Rubén. A ver, así, este. Y Qué bueno, maravilla, qué maravilla. dos cositas para terminar. También como anécdota curiosa. De esta colección, que era una colección que Wow. salía en bazares, tiendas de estas de decomisos, como le decimos aquí en España, los Nebula Warlords, yo tenía esta figura, bueno, espera, lo pone aquí, en la solapa, ¿vale? Es esta colección, eran varios Es grande, vehículos, ¿eh? sí, es enorme. Por detrás tenía todos esos. Brutal el arte, ¿eh? Sí, es un juguete, típico juguete de estos de bazar chino, coreano. Y bueno, lo tuve de niño y pues lloré y pataleé, lo que no está en los escritos, que mi madre me lo tiró a la basura, lo dejó en un cubete en el barrio, pero es que no contento con esto, lo dejó para que alguien lo cogiera. Y yo que me bajo a la calle a jugar con mis amigos, veo un niño que lo ha cogido y se lo llevó para él. Y bueno. Un disgusto, un drama Mi impresionante. madre, normal. Momentos que marcan en la vida. Sí. O sea, yo recuerdo verlo ahí, salir tal a la calle con mis padres y ver un niño cómo lo cogía y se lo llevó. Pues lo dejaron ahí para que alguien lo aprovechara y se lo llevara y ahí quedó. Y bueno, y poco más. Para finalizar tengo aquí unas cositas, pero bueno, voy a hacer muy breve. De la No, tú WWF, despláyate, habla ahí. pues tengo este personaje, el cual también, a ver si nos pueden ayudar tus seguidores del canal,
Porque normalmente esta figura tiene el pantalón azul. Y no me digas Una cómo, digo, variante. claro, pero no he encontrado tampoco información. Digo, oye, pues mira, voy a aprovechar hoy, las voy a mostrar estas dos, el Lich y el personaje este de la WWF. Digo, a ver si alguien sabe acerca de que tenga los pantalones color beige. Digo, vamos a aprovechar y tirar de la sabiduría popular. Oh, pues vamos a ver si alguien no sabe decir. Yo la verdad que de figuras de acción de lucha libre, muy, muy, muy poco, la verdad. A ver, que Así la es que, lío. Ahí. Oye, pues ahora quiero que nos muestres con más detalle esa pedazo de pieza que tienes ahí, G1 español de Optimus Prime, que lo mostraste al principio. Y qué maravilla, macho, qué maravilla. Vamos ahí, full screen. Miren, de, miren esa pieza de pelos, niños. Qué gozada, loco. decir que está en Madre mía, perfecto estado, completo, y también decir que la conseguí hace muchos años cuando las cosas tenían precio razonable, vamos a decir, cuando no estaba esto la locura y éramos, digamos, cuatro gatos en las ferias que nos conocíamos todos, apareció esta joyita con blister español completa, con sus misiles, eso te no va a decir la está, parte de atrás. Vamos claro, a ver ahí el no, no arte. está recortada la tarjeta, ni los puntos, ni nada de eso, está en buen estado, o sea, está bastante bien. Qué maravilla, macho. Oye, pues muy bien. ¿Alguna cosita más que mostrar por ahí? Pues yo creo que con esto ha estado bien. Tengo una cosilla más por ahí. Bueno, espera. Una última Después, cosa. Gracias, después nos gracias a puedes ti. hablar también de los Street Shark, que fue una de las colecciones también que te marcó, ¿no? Sí, espera, voy a enseñar antes que se me vaya, que esto fue gracias a ti, ya lo sabes. Ah, sí, señor. Madre mía, gracias al amigo Luis pude hacerme con este Spider en caja en bastante buen estado. Claro que O sí, sea, era un amigo un coleccionista detallazo que aquí de hice. Tenerife también que la estaba vendiendo y me acordé de ti. Y bueno, ya aprovechamos y le mandamos un fuerte abrazo al amigo Fermín, que hace poco estuve hablando con él también. Un grande el amigo Fermín. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. Bueno, alguna pieza de esas maravillosas de los Street Shark es una colección que a mí, por ejemplo, no me tocó. Recuerdo ver los dibujos, pero me suena que tú también las figuras las vives con pasión, ¿no? Sí, y además que, Lo que tienes fíjate, ahí detrás, ¿no tienes por ejemplo, algún Street yo Shark? lo moví ya de vitrina, como voy haciendo hueco, voy moviendo de un lado para otro y tal, tengo alguna piecita que si me dejas un momento cojo alguna. Ah, vale, vale. Pero los Street Art, a mí ya me pilló mayor, la Sí, ves la sí, serie, la veía, pero ya me pilló un poco mayor, digamos, ya lo típico, que ya estás más en la calle, estás por ahí, y bueno. Pero te pasó como a mí. a fuerza de verlos en Claro, mercadillos, en rastros, eventos, me llamaba la atención por el esculpido, la forma y bueno, lo típico, coges uno, coges otro. Luego otro gran amigo mío, Jesús, no sé si estará viendo esto, le mando un saludo, ya me metió de lleno a los Stisar a acabar la colección, porque ya te digo, empecé con 3 o 4 y ahora mismo me faltan 2 para acabar la colección. No sé, qué espera, bueno. dame un segundo. Sí, 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 tranquilo, prosiga usted. Pues nada, queridos amigos, en lo que Rubén busca esas piezas, recordarles de darle like, compartir con los amigos coleccionistas. Espero que estén disfrutando, porque les adelanto desde ya que el amigo Rubén va a ser un colaborador aquí del canal. En más de una ocasión lo voy a obligar a venir conmigo para comentar y tener sanos debates y por supuesto para que ustedes disfruten también. Pues nada, muestra esas piezas, amigo. He cogido aquí unas poquitas al azar y bueno, ya te digo, son cosas que a fuerza de verlos en ferias, convenciones y tal, pues están muy chulas. El esculpido, el diseño, el concepto Total. este tan bizarro de 4 adolescentes que se convierten en tiburones, ¿sabes? Sí, sí. Si mal no recuerdo, los Street Sharks son de los 90, ¿no? Sí, de mediados, finales de los 90. Yo creo que aprovecharon un poco el tirón del tema de las tortugas ninja, el rollo de los mutantes, y yo creo que por ahí nació la Sí. línea, ¿no? También, los Y dibujos, luego digo. los enemigos, que tenían estos enemigos, o sea, estaba muy bien. El profesor Piraña, que era de los malos, el líder. Qué Ya guapo. te digo, a fuerza de verlos, a verlos, eh, pues le entré.
le entré. Y ya te digo, lo que fue coger 3 o 4, es decir, los 4 personajes principales, que son el tiburón, el martillo, el tiburón blanco, que es el líder, que es el que va con los tejanos, las botas estas de cowboy. Al final, por otro amigo mío, ya te digo, el amigo Suso, bueno, Jesús Suso, no sé si lo estará viendo, ya me metí de lleno porque le daba. Y ya lo típico, vas a las ferias, convenciones, le ves que coge, que tal, mira este tal, no sé qué, y te calienta la cabeza y pum. Buenísima anécdota, de verdad. Mira, vamos a responder un par de preguntas que las tenemos por Sí, aquí pendientes. A ver, vale, aquí está. Preguntita del amigo Marcelo, miembro del canal, el primer miembro, todo se ha dicho, un grande, el amigo Marcelo, dice así. ¿Crees que la plataforma como eBay o Todo Colección, entiendo, se están pasando con los precios del Motu Vintage? ¿Qué opinas al respecto, Rubén? pues esta pregunta es un arma de doble filo, ¿vale? Eh, yo, Correcto. yo conocí la época dorada de eBay, ¿vale? Y que los precios eran precios razonables, por decir así. Como todo con el tiempo, claro, no es lo mismo la gente que buscaba estas figuras hace 20 años que a día de hoy. Por lo que todos decimos, todo esto, el hype que está teniendo, las nuevas colecciones, entonces todo tiene su momento. Entonces encontré una época dorada que mi colección, digamos, la básica, por decir, la colección estadounidense, vamos a decirlas, pues era relativamente asequible conseguirlas. Yo tenía un gran amigo en Detroit que me las mandaba por eBay, cogí mucha confianza con él, todas las semanas llegaban 2, 3 figuras y eran Qué precios muy bueno. razonables. Claro, yo le digo a la gente, un He-Man completo al cambio 10 euros y alucinan a día de hoy. Cuando un He-Man vintage completo, pues ya sabemos los precios que tiene ahora mismo. ¿Qué pasa a día Exactamente. de hoy? Muchas veces los vendedores también, las tasas que les cobra eBay, te las incluyen a ti, digamos. Entonces todo va sumando, todo va sumando. Entonces, si el tanto por ciento que les cobra eBay te los meten a ti, pues ya también es un punto que la figura sube de precio. Y el tema este de Motu, pues claro, yo conocí esa época dorada que era muy asequible eBay, comprar las figuras. Ahora mismo la colección, digamos, meterte a coleccionar la colección vintage completa, aparte de requiere de tiempo, esfuerzo de los dos, esfuerzo físico, digamos, de estar pendiente, mirar, buscar, y económico, diría que importante. Ahora mismo meterte a coleccionar Motu Vintage es un desembolso importante. Eh, Efectivamente, y después están los otros handicaps, ¿no? Como podría ser si eres completista, si los quieres en blister, si los quieres Eso es. sueltos en perfecto estado con sus accesorios, que es complicado, ¿eh? Es complicado, se suman muchos factores, ¿no? Yo he visto, digamos, esa cresta que ha ido subiendo, 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 se ha mantenido y quizás ahora está bajando un poco. Ha habido como 3 años atrás, también lo que hemos hablado alguna vez en la pandemia, la gente se liaba a Exacto. completar sus colecciones, los juegos de mesa, esto hemos hablado siempre, tipo Sí, HeroQuest, tal. Entonces hubo un momento que era intocable, los Motu, era intocable. Si querías una figura en buen estado, completa, era un desembolso importante. Entonces, ya te digo, eBay a día de hoy está complicado, está complicado. pues nada, ahí está la pregunta respondida, amigo Marcelo. Espero que haya sido de tu agrado. Seguimos con la otra pregunta que estaba por aquí, que creo que era del amigo Víctor Matthews. Aquí lo pone. Y dice así, Rubén, ¿cuál es tu línea favorita de Motu y cuál es tu personaje favorito? Bueno, el personaje ya lo dijiste, Sí. pero entiendo que de la línea de Motu se refiere a todas en general. Vintage, 2000X, New Adventures, Classic, Origin, Masterverse, New Eternia, Revolution, Revelation, Cartoon. Pues sí, yo creo que la vintage, por todo lo que me ha traído, aparte de hacer la colección, toda la gente que conoces en el camino, todas las anécdotas que suceden para conseguir esa figura, yo creo que la vintage, sin duda. Han sido muchos años, muchas ferias, mucha gente que he conocido, vendedores. De aquí saludo a Marcos, organizador de Figurama, una Un persona que grande, Marcos. le conozco de hace, no sé, 15, 16, 17 años. Otros Madre que me mía. conocieron aquí en el Rastro de Madrid, el Rastro de Cascorro, que me conocían desde chaval cuando empecé a buscarlos, pues hará 20 años, que yo era un chavalín, por decir así. Tenía por aquel entonces 20 años y ya los buscaba. Muchas anécdotas, muchos recuerdos. Entonces yo creo que la vintage, aparte de lo que es la colección en sí, todo lo que ha traído, toda esa gente que ya está detrás, ese apoyo, ese tal, es la vintage sin duda. Y Qué bueno. la figura, por lo que hemos comentado antes, el He-Man.
El He-Man por todas sus variantes, tanto de armaduras, accesorios, como ya lo que hemos hablado, de países, de los Rotoplas, los Top Toy, los Leo. Entonces, bueno. Pues maravilloso, respondida la pregunta, seguimos, por aquí hay algunos comentarios que se me han colado. Ahí lo que dice el amigo Marcelo, la figura de WWF de Skinner, si miras en imágenes de Google aparece con los dos tipos de pantalones, azul y caqui, dice aquí el amigo Marcelo. Ok. El amigo Jesús Robles, eso se abre la boca y se le salen los ojos, dice. Entiendo que será a la figura aquella, ¿no? Ese se le abre la boca y se le salen los ojos. ¿A cuál figura te refieres, Jesús? A ver Pero si lo dice. Ahora me quedé así un poco pescando. Sí, yo también me quedo pescando. Mi cuñado tiene el malo de los Street Sharks, dice el amigo José Antonio, un grande. El doctor Piraña. Hombre, el amigo Retromono. Muchísimas gracias, querido amigo. Te iba a escribir estos días a través de Instagram, a ver si hacemos alguna colaboración, te vienes para el canal y le damos ahí ese empujón maravilloso al canal tuyo que lo he estado mirando estos días y me parece sensacional y sería genial hacer una colaboración. Ya te diré algo por Instagram. Un fuerte abrazo. Pues bueno, seguimos con esta primera intervención del amigo Rubén Black Toys, un auténtico crack, brutal coleccionista completista, pero mejor persona y amigo, de eso no les quepa duda, ¿eh? Entonces vamos a seguir, por supuesto, amigo Retro. Y si no, hazme el favor y escríbeme por Instagram y ya nos vamos organizando por aquello del cambio de hora y todas las horas que tenemos por ahí pendientes. La gran diversidad de horas que hay, diferencia, es brutal. Ah, mira, dice el amigo Jesús Robles del Street Shark, dice. Sí. Vale, espérate. Ah, amigo, sí es verdad, claro. La acción del cabeza de martillo, del golpe, eso es. Qué bueno, qué bueno. El que ha mostrado Rubén, vale. Chacho, que eres de aquí de Tenerife, no me lo creo. Ah, pues yo no lo sabía. Yo pensé que eras fíjate tú, yo pensé que eras o estoy yo confundido. Yo pensé que eras de Chile. Madre mía, igual te confundí, pero no, yo juraría que eres. Ah, no, pido perdón. Me confundí con el amigo Space Channel, creo que era. Vale. Ok, no obstante, igual, la invitación sigue en pie, amigo. El Puerto La Cruz. Sí, señor, de aquí al lado, sí, señor. Pues nada, ya nos ponemos en contacto y hacemos algo en directo, sí, señor. Precioso el Puerto La Cruz, precioso. Maravilloso. Ah, bueno, mira, pues podemos hablar ahí de Top Toys y todas esas figuras de acción maravillosas. Sí, señor. Otro grande amigo del canal, el amigo Retromono, sí, señor. Hombre, el amigo Pinches. Nacho, bienvenido. Qué grande, un placer tenerte por aquí. A ver si te suena la cara de aquí del amigo este que tengo aquí al lado. Qué bueno. Pues nada, pasamos al siguiente bloque de esta retransmisión en directo que está siendo brutal. Me lo estoy pasando en grande. Espero que ustedes también y por supuesto tú también, amigo Rubén. Por supuesto. Y nada, vamos a hablar un poquito. Tengo aquí preparado. Como no podía ser de otra manera, nos toca hablar un poquito de las cosas maravillosas de Matty Creation, de la próxima figura que está a la vuelta de la esquina, que recordemos, ha sido retrasada para el miércoles de esta semana que va a empezar y todo el mundo está con los nervios. Lo que hemos hablado antes, el tema de la ansiedad, que si la puedo pillar, que si voy a pillar dos, que si voy a pillar tres, en fin, yo le digo a todos los amigos coleccionistas que pillen tres, que este es el típico personaje que después siempre te da pie a un intercambio con otro amigo, a lo mejor tú no te pillaste a Grislor y él lo tiene de sobra, en fin, es un personaje muy querido, con lo cual no es mala inversión hacerte aunque sea con mínimo dos. Eso es. ¿Tú qué piensas al respecto, amigo Rubén? ¿Qué te parece el amigo Rocón? Sí, la verdad que se salieron. Con el tema este de las articulaciones, la coraza de roca que lleva, que tiene tantos puntos móviles, yo creo que es un acierto, manteniendo esa esencia del vintage. Yo creo que lo han bordado con esto. Igual que algunas cosas dices, madre mía, lo que hemos hablado muchas veces, de no ponerle algunos ciertos mecanismos que tenían los vintage, que no tal, pero con este lo han hecho muy bien, muy bien. Es precioso. Yo muy enamorado de este personaje, ¿eh? De hecho, yo tuve, bueno, tú lo sabes, de la línea de Master of the Universe Classic, los tuve, me parecen sensacionales y después por aquello que te da la vena de los vendes, después los pocos vintage que tuve, creo que te los di a ti también, ¿no, amigo Rubén? Eran variantes mexicanas. Exactamente, eran unas piezas de pelos ahí. De pelo.
Sí, señor. Bueno, aquí hay una serie de preguntas, pero vamos a seguir analizando el arte de la misma, ¿no? O sea, impresionante el rocón. Me gusta mucho el tema que sea de sacarlo sin tener que estar rompiendo el blister. Eso es un detalle muy genial que Mattel lo ha tenido a bien. Pero bueno, lo negativo de todo esto es el tema del retraso, ¿no? Por lo visto, por lo que hemos averiguado, es que ha habido problemas con la página web de cara a las ventas internacionales, de ahí a que hayan retrasado el tema de la venta, por supuesto, en favor de que como empresa que es Mattel quiere vendérsela a todo el mundo, ¿no? Al mayor número de coleccionistas posible y están solucionando el tema de la compra online internacional, ¿no? ¿Qué opinas tú, amigo Rubén? Bueno, estoy de acuerdo contigo que es un acierto el blister, digamos, que puedas sacarlo, puedas tocarla, puedas estar, luego lo metes sin romper, sin, vamos. Me parece un total acierto. De hecho, hubiera sido genial que toda la línea Origins hubiera sido así. Pero bueno, es de entender que, bueno, son juguetes que llegan a jugueterías, tiene que tener un tipo de embalaje que sea, bueno, más resistente, pero bueno, hubiera sido genial. Y bueno, lo dicho, los colores genial, ese naranja incluso más vivo, diría yo, que el vintage. Y bueno, Total. palote negativo por el mareo que nos tiene Mattel siempre, con ahora sí, ahora no, el problema este que hubo para los envíos internacionales, que tuvo que retrasarlo, pero bueno, en fin, ya con Mattel podemos esperar cualquier cosa. Sí, sí, ya estamos curados de espantos. De hecho, yo estoy esperando a ver cuándo nos van a decir de qué forma. Evidentemente será a través de Matic Creation, pero me da la sensación que se va a ir para el verano, junio, julio, agosto seguro. Hablo del Eternia Choice, o sea, lo que vendría a ser la guarida de Lady Caesar, que a fin de cuentas recuerden que me cogí un cabreo brutal de la forma en que transmitieron el vencedor de dicha votación, que a mí me pareció nefasto, o sea, súper horrible por parte de Mattel, que de verdad debería haber la competencia, que en este caso es Hasbro, y tenía que haber hecho una especie de directo, un programa, aunque sea lo que he dicho anteriormente. Mojarlo. 5 minutitos, señores, ha salido la votación, un pequeño esquema de barras, que eso se hace con PowerPoint en 5 minutos. Oye, pues las votaciones en Europa fueron un poco de estadística para darle más hype al tema, ¿no? Sino directamente ahí llegó los dos, un diseñador, otra de marketing. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, ganó Ley de Caesar, hasta luego. Y yo me quedé así, y yo, ¿what? En fin, ¿qué te voy a contar? No, vamos a ver cuándo nos van a anunciar, de qué forma nos van a vender la guarida de Lady Caesar, que es un playset realmente brutal, viendo cómo han hecho el playset de Eternia, la montaña serpiente y el castillo Grayskull como mínimo de notable para arriba. Vamos a ver también después el tema del precio y distribución, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, amigo Rubén? Pues la verdad que de acuerdo contigo en todo. Bueno, recuerdas que de hecho lo vimos juntos, el anuncio este Exacto, de exacto. que estábamos viendo por esta plataforma, por StreamYard, estábamos comentando, fue un short de YouTube o un TikTok, no me acuerdo, de la manera más rara, más tal, como Sí, ahí, creo bueno, que ahí fue lo por tienes, Instagram. Si o mal no recuerdo, Instagram, creo que sí, fue por sí, no. Instagram, en la cuenta de Master, creo que o fue una cosa de locos. Yo es que ya no me acuerdo, de verdad. Me cogí tal Yo, rebote. yo tengo la teoría, ya lo hablamos, de que ya lo tenían orquestado, que ya yo creo que hasta estarán producidos, estarán ya preparados y lo de la votación fue simplemente, yo creo, como una maniobra de marketing, que ya lo hablamos, para ir tanteando a la Total. gente a futura, pero yo creo que ya lo tenía fabricado Mattel. Bueno, es que Mattel te puedes esperar cualquier cosa, lo que me pasó a mí con Vicron, que ya lo sabe la que se me lió, que todavía estoy esperando el dinero, que me lo devuelvan. No, no, Bueno, aprovecha y dilo, o sí, sea, cuenta la anécdota porque es algo de locos, ¿eh? bueno, estaba contigo, de hecho, fue cuando viniste a Figurama que reclamé Exacto. el Vicron, porque no llegaba Vicron, no llegaba, lo charlamos y tal, y dije, voy a mandarles el mensaje, pero me acuerdo que dijeron, pues, les pregunté, me acuerdo, que el email que les envía, de dónde estaba mi Vicron, anularon el pedido y dijeron, bueno, tu dinero será devuelto en 3 días o algo así, que lo regalaron el email. Dije, bueno, vale, pues mientras me lo devuelvan, pido otro. Bueno, pedí este Hasta hoy. segundo Vicron y llegó, pero a 6 meses después sigo sin el dinero del primero, así como anécdota curiosa. Y los emails que le he enviado, ellos aseguran que han hecho el pago, pero a mí no me ha llegado nada. Pero bueno, Madre en fin, mía, Dios mío, que de verdad. Estas son las Martel, cosas.
Estas son las cosas tanto que empresas del calibre de Mattel y Hasbro no se pueden permitir. O sea, empresas pequeñas como Joy Toys, que hacen estas maravillosas figuras de acción que tengo aquí, que como bien sabes, de Joy Toys, de Marines Espaciales, de Warhammer 40.000, tienen una distribución y una venta y una logística y una seriedad, amigo. Y no lo digo yo, lo dicen los amigos que me hacen el favor de comprarme estas miniaturas. Muchas de ellas me las donan al canal, otras me las cobran, otras les invito a un barraquito y quedamos pagos y así estamos, ¿no? Y ellos me lo dicen, Luis, no fallan, no fallan, prefieren perder ellos dos figuras y mandarte otra más a quedar ellos mal. Entonces, ¿cómo es posible que estas pequeñas empresas lo hagan también y después vemos a Mattel y Hasbro con las rebajas, con sus Hasbro Pulse y con Matic Creation? Siempre hablando de los fallos, ¿no? A lo hecho me remito, no me estoy inventando nada, solo hay que ver lo que está pasando también con el Playset de Eternia, ¿no? Que ya hablaremos más adelante de él. Totalmente. Es que es algo de loco, se le quita a uno las ganas, ¿eh? Sí, yo entiendo que es una multinacional, tienen que hacer sus números y bueno, pero un poquito de delicadeza, por decir así. Yo entiendo que es una Sí, sí, multinacional, sí. que bueno, que pues eso, están para ganar dinero, es un negocio y como negocio están para tal, pero cuidar un poco al coleccionista, porque ellos saben perfectamente el público al que va dedicado y más las figuras exclusivas como este Bigron que hemos comentado de Mattel Creation. Y que una Total. multinacional así, tras 4 o 5 emails reclamándoles, oye, por favor, no me habéis hecho el pago, no me habéis hecho el pago, ya lo doy por perdido. Pero bueno, por lo menos tengo la suerte que me llegó otro, aunque lo pagué doble, por decir así, vamos a decir. Pero bueno, Sí, pero no está la cosa como dice el otro para estar regalando dinero. La verdad que efectivamente. eso otras empresas pequeñas como la misma que te estoy hablando yo y todo, yo creo que vamos, te lo hubieran compensado con otra figura más, Bien, segurísimo. eso es. Pero bueno, Pues bueno, volviendo al tema aquí del arte del amigo Rocón, que está espectacular, vemos aquí algunos pequeños huevos de Pascua, que es ni más ni menos que el amigo Módulo, que es sensacional, o sea, a la espera estamos de dicho personaje de la Horda, muy querido por los amigos coleccionistas y todos en general. ¿Tú qué piensas al respecto del personaje, amigo Rubén? ¿Cuándo crees que a lo mejor Mattel lo anuncie? ¿En el verano, en el San Diego Comic Con? ¿Tú qué piensas? pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, porque lo que yo pensaba que esta colección iba a acabar a través de Mattel Creation, digamos, con las típicas waves de 4 personajes, yo ya estoy completamente descolocado. Si sacarán una por mes, si será, yo que sé, que saquen una cada 3 meses, primavera, verano, otoño, invierno. Es que ahora mismo estoy descolocado con esta gente. La verdad, no lo Totalmente. sé. No lo sé. Totalmente de acuerdo. Lo que lo tienen fatal son los de Hasbro Pool con la línea de G.I. Joe Classified, que vamos, Hasbro evidentemente no te cobra las figuras en el momento de que haces la preorden, sino cuando te la van a enviar, ¿no? Es un arma de doble filo, porque evidentemente a lo mejor ellos tienen la potestad de irte retrasando los envíos y de repente te soplan 400 o 500 euros en 10 figuras, te lo tienes que envainar y te las envían así de golpe. O sea, es que es una cosa de locos, ¿eh? Sí. Pues bueno, otro huevito de Pascua que tenemos aquí en el arte, del cual yo creo que ya todo el mundo sabe. Sí es verdad que tenemos aquí al amigo Ordak, que me da la sensación que es un pequeño homenaje a la versión Filmation por los colores, ¿no? Sí. Y la parte de atrás vemos ahí al amigo Leech. Lo vemos ahí con esos hombros ahí pintados de amarillo dorado. Un poco me recuerda a la anécdota tuya de ese Leech vintage que nombraste anteriormente, ¿no? Entonces a lo mejor la cosa viene por ahí. ¿Tú qué piensas, amigo? Yo no sé, puede ser algún tipo de variante que saquen o refrito en estos que estamos acostumbrados, que nos está haciendo continuamente Mattel, que sea algún Sí, tipo de armadura efectivamente, tenemos ahí que unos le otorgue cuantos, ¿eh? orden. Tenemos al Tryob, tenemos al Triclos, ¿por qué no sacar esta versión de Lich, no? Claro, que le otorgue como Horda algún ciertos atributos de mejoras o no lo sé, pero a la vista está el calzón y las sombreras, estas que lleva color oro. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad que Lich es un personaje que me encanta, me gustó muchísimo en la serie de Master of the Universe Revolución, me pareció sensacional ahí cómo le succionó la vida ahí al amigo Rocón, de ahí a que me sorprenda que lo hayan anexado también en el arte, ¿no? O sea, es que yo creo que está todo relacionado, ¿eh? Y de módulo me gustaría ver qué opción van a hacer para el embalado, si un blister tal o como antiguamente una cajita
de cartón, que venía el vintage, una cajita de estas de... Hombre, yo tuve la versión de Masters of the Universe Classic y te venía en una caja así, que mal no recuerdo, tú lo sacabas y te venía por piezas ahí modular, nunca mejor dicho, ¿no? Claro, a lo mejor Entonces, un pues disc. no sé, a lo mejor hacen algo así o a lo mejor un nuevo empaque. En todo caso, no cabe duda que tanto módulo como multibot lo deberían sacar y más personajes. Es que nos falta Stonehead, Granita, siempre hablando de los hombres roca, ¿no? Sí. Y entonces, es que de verdad, Río Blas, nos falta tantos personajes, en fin. Y bueno, pues ya con esto yo creo que está todo dicho, ¿no? En lo que a la línea de lo que al amigo Rocón se refiere, un personaje muy querido del cual le recordamos que el próximo miércoles hay que estar pendiente porque se pondrá a la venta. Y bueno, seguimos con más novedades de Masters of the Universe. Vamos a ver por aquí. Y bueno, aquí vamos a ver si me lo traducen. A ver, aquí está. Ok. Pues bueno, la noticia que saltó las alarmas, ¿no? Durante la semana esta que acaba de terminar, que es ni más ni menos que el director Travis Knight en conversaciones finales para dirigir la nueva película de Masters of the Universe. En fin, coger esta información con pinzas, queridos amigos, porque es que llevamos tantos años escuchando el tema de la película de Motu que yo ya no sé ni qué pensar, pero la noticia dice así. Las fuentes han informado a The Line que Travis Knight se encuentra actualmente en las etapas finales de la negociación para dirigir la tan esperada versión de Master of the Universe de Mattel a película live action, ¿no? Aunque su acuerdo aún no se ha cerrado, todos los indicios sugieren que Knight es el principal candidato para la puesta de director. Además, Chris Boder reescribirá el guión que inicialmente fue escrito por David Callahan, Aaron Nee y Adam Lee, y además Amazon MGM Studios, Metro Goldwyn Mayer, se encuentra actualmente en negociaciones finales para asegurar los derechos del proyecto, con Robbie Brenner de Mattel y Todd Black y Jason Bromham de Escape Artists como productores. En fin, ahí queda la noticia. A ver qué piensan ustedes al respecto y sobre todo aquí el invitado especial, ¿qué opinas tú, amigo Rubén, de todo lo que conlleva esta producción de la película de Masters of the Universe? ¿O qué Pues mira, esperas? pues yo la verdad es que como nos han chafado tantas veces el tema, ya recuerdo la primera vez, yo creo que se comentó en Nueva Dominion, corría el año 2006, 2007, y yo no sé si ha habido 4 o 5 ya cancelaciones Sí, sí, de sí, todos sí, los sí. tipos, de guión, de producción, de actor, ahora este era el otro, creo que hubo una vez un actor que era el de la serie de Roma, el chico este, el gladiador, que decían que iba a ser el personaje, luego que no, luego sí, luego no. No lo sé cómo tomármelo, ya te digo, yo desde 2000, es que no recuerdo bien, 2007, 2008, la han Sí, cancelado sí, puede tantas ser, veces. sí. Yo creo, la primera vez que se abrió este debate fue en Nova Dominion, en el foro, en el de Eternia. Y Época maravillosa. maravillosa, desde luego. Pero bueno, no lo sé cómo tomármelo. Estaría genial, vamos, y más ahora con todas las películas que hay de todos los superhéroes de Marvel, de DC, yo creo que podía salir algo chulo. Pero bueno, esperemos Es que que no sea como la película. efectivamente, este es el momento. Ahora mismo, Masters of the Universe, He-Man y los Amos del Universo, todo está en boca de todos. Yo creo que este es el momento de aquí a 2 años a cerrar con broche de oro lo que debería ser una época dorada en lo que al coleccionismo de Masters of the Universe se refiere, porque llevamos, eh, bueno, si anexamos aparte de Motu, que es lo que nos ocupa ahora mismo, las demás líneas, Star Wars, G.I. Joe, Transformer, con ese futuro crossover con G.I. Joe, o sea, llevamos 10 años, que yo creo que incluso más, viviendo una época dorada en lo que al coleccionismo de figuras de acción merchant se refiere. Hoy por hoy, lo de los años 80 y 90 está más de moda que nunca. O sea, que si Mattel lo tiene que hacer, tiene este margen, 2 añitos, yo le voy a dar vidilla. Vamos a ver si para el 2026 tenemos suerte y vemos una película en condiciones, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que a poco que lo hagan bien, supera a la de Dos Langre, que nos encantó de niño, pero verla ahora es un show. Pero bueno, a poco que lo hagan bien, Total, totalmente, totalmente, sí, señor.
Pues bueno, buen punto de vista, amigo Rubén. En lo que a la película se refiere, yo creo que está todo dicho. Seguimos por aquí y bueno, nada, yo creo que prácticamente lo que estábamos hablando anteriormente de Rock que efectivamente se retrasa para el día 21 de febrero, si no me equivoco, el miércoles de la semana que viene, a través de Matic Creation, un poco para recordárselo a los amigos coleccionistas que estén pendientes. A partir de las 9 a.m. PT, si no me equivoco, creo que es a partir de las 4 o 5 de la tarde, hora Islas Canarias, España. Corregirme si me equivoco. Sí, será como siempre, sobre las 6 de la tarde, por ahí, sí, será. Ok. Pues bueno, en lo que a Master of the Universe se refiere, yo creo que está todo dicho. Podemos ir cerrando con esta para analizar, ¿no? Lo que vendría a ser el arte maravilloso de ese maravilloso playset de Eternia. Vamos a ver, que lo tengo por aquí preparado. A ver, que ahora me la está liando aquí. Ok, ya está. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? El arte. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Háganse la idea que la imagen la partí en tres partes, un poco para ver los huevos de Pascua, ¿no? Y analizar y sobre todo ilusionarnos con lo que posiblemente sean más figuras de acción de la línea de Master of the Universe, que como bien saben a estas alturas del partido se van a vender todas. Todo lo que salga a partir de ya, todo va a ser a través de Matic Creation con todo lo que eso conlleva, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces, voy a cerrar aquí un segundillo. Vale, perfecto. Y aquí tenemos, por supuesto, de izquierda a derecha, tenemos aquí al amigo Rocón, que lo tenemos en breve. Tenemos aquí también al amigo Rio Blas, que es sensacional, que de verdad que espero que no tarde mucho en salir. Tenemos a Stonehead también. Y tenemos aquí al amigo Stendar, pero un personaje que sin lugar a dudas me dejó patinando son estas versiones de los Horda Troopers, ¿no? Con una capa, son todos un rojo carmesí, un rojo escarlata maravilloso. ¿Qué opinas tú al respecto, amigo Rubén, de estos personajes? Está chulo porque yo creo que el soldado este de Horda lleva como el cañón. Cuando él carga, digamos, el brazo con el que dispara, parece una versión, o a lo mejor puede ser algún tipo de Hordak. No lo sé, Sí, sí, no lo sé. sí, no sé, es que curioso, curioso, la verdad que lo más que me ha llamado la atención, a ver, aquí los tenemos, es que están Lleva aquí como, también, parece como un cañón el brazo derecho, como cuando Horda disparaba con el cañón. sí, como si fuera aprovechando las piezas de Hordak, ¿no? Recordemos También. también que tenemos aquí a los Hover Trooper, estos, que son los robots de estos de Skeletor Filmation. Recordemos que los tuvimos también en la línea de Master of the Universe Classic y sería genial que un poquito la cobertura, pero ya estamos de vuelta. A ver, estamos aquí, ok. Pues bueno, lo que iba diciendo, ¿no? Las versiones Crimson, las versiones Crimson de los robots esos maravillosos de Hordak y de, por supuesto, de Skeletor, ¿no? O sea, gran homenaje a esos personajes de la línea Filmation. A mí me parece sensacional. Luego tenemos también por aquí, maravilloso este vehículo maravilloso que, ¿cómo es que se llamaba? Ya no me acuerdo. El Vantashower era, amigo Rubén. Es el Rajaurus, sí. Exactamente. Pedazo de vehículo que de verdad hace falta más vehículos ahí en la línea Origin. Por supuesto, esto se irá para Matic Creation. Y vemos aquí al amigo Stinkor con un personaje que, si mal no recuerdo, corregirme si me equivoco, los amigos del chat, es un personaje ficticio que creó el amigo Axel Jiménez, puede ser. No sé si está basado en algún boceto de Mark Taylor o algo. La verdad que no me acuerdo, pero por lo menos la pinta del cíclope es espectacular. ¿Qué te parece, amigo Rubén? Eh, es que esto es lo que hemos hablado muchas veces. A mí estos personajes me parece genial. O sea, me parecen geniales. Eh, pero primero, lo que hemos hablado siempre, acábame por favor la colección vintage, entrégame a Stendhal, a Rocor, lo que hemos estado hablando, al Río Blast, y luego ya Cyclone. todo, Cyclone, Doblor o Blast Attack, como lo conozcan en los diferentes países, y luego ya todo esto, pero es que
he leído por ahí un comentario antes que ponía uno de tus suscriptores que estaban alargando mucho el chicle, o estirando mucho el chicle. Entonces, a mí esto me parece genial, pero por favor, primero que acabara ese comentario, que acaben El amigo la José serie Antonio, sí, básica, señor. la serie básica. Y luego, de verdad, yo te compro todo esto. O sea, me parece genial. Todo lo que sea nuevo, personajes que siempre hemos demandado, de siempre lo mismo, siempre tal, los tenemos aquí, pero yo preferiría acabar, digamos, la colección vintage. Totalmente de acuerdo. Deberían hacerlo así, por ese orden. Y bueno, nos vamos acercando, ¿no? A lo que viene a ser aquí el amigo Hero, personaje brutal que a mí me encanta. Me quedó pena no hacerme con la versión Masterverse. De hecho, la vez que estuve en Madrid no me acuerdo si estaba, y si estaba no lo compré porque no tenía espacio o no sé qué es lo que pasó. Pero tengo ahí la versión de Super 7, la Neo Vintage, que me parece sensacional. No obstante, es de recibo que nos lo saquen en la línea Origin, un personaje que hay que tenerlo sí o sí, más teniendo en cuenta que ya han sacado dicho playset, ¿no? El Eternia. ¿Qué opinas Sí. tú, amigo Rubén? Está muy bien, está muy logrado. Tiene buena pinta, vamos. El báculo lo veo más trabajado que el de Super 7. Las Sí, grebas que lleva, o las rodilleras, no sé, bueno, las grebas parecen más trabajadas. No deja de ser una sí, las ilustración y espinilleras. tal. Sí, pues bueno, pinta bien la cosa. Luego tenemos ahí detrás la rata esta de las recompensas estas que vienen con Eternia, Sí, el Moat. Bueno, al principio me pareció un poco de risa, pero qué bueno, bueno, tío. tiene su aquel, ya solo por la cajita que le han puesto de Preternia, de tal, bueno, tiene su aquel. Bueno, pues empezamos aquí con la torre central, que la verdad que es sensacional. Vemos aquí al amigo King Grayskull, un personaje que ha creado polémica, ¿no? Evidentemente en el canon de Revolution, pues bueno, lo hicieron de raza negra. A mí en particular no es la versión de mi King Grayskull favorito, pero independientemente de eso, como figura de acción está muy bien, ¿no? De hecho, estoy pensando en hacerme un custom con el cuerpo de Sunman, en fin, lo estoy ahí pensando. No obstante, yo creo que dicho personaje, teniendo en cuenta que Mattel ya tiene el molde, no sería para nada descabellado pensar que en un futuro, a lo mejor para cerrar la línea, te lo saquen en versión exclusiva en Matty Creation con un blister en condiciones. Yo creo que sería interesante, ¿no? Y después tenemos también a este personaje femenino que está muy guay, que se llama, si mal no recuerdo, se llama Sharina o Sharana, ¿puede ser? ¿Te suena, Rubén? No, no, ahora mismo me has pillado ahí, no. Y mira que estuve leyendo y todo, y he estado viendo vídeos de otros canales y tal, pero ahí Es me que has pillado. me suena que lo dijeron, creo que lo dijeron el otro día en algún directo, en algún vídeo en mi canal lo dijeron. Sí. Decirte que tengo esta figura de la línea Marvel Universe, pequeñita. De hecho, estaba pensando hacer un custom de dicho personaje, ¿no? Para... Genial, genial. Ups, se me cayó. Pero bueno, yo creo que da el pego, le pinto el Bien. pelo, tiene así esto rollo en plan Amazona y tal. Bueno, ya veré. Miles de ideas que le van surgiendo a uno. Y bueno, seguimos analizando la imagen central. Vemos ahí a King Grayskull con ese pedazo de rayo láser lanzando rayos, maravilloso. Y bueno, tenemos lo que es esta imagen central. A la izquierda tenemos a Stendar, personaje también querido por los coleccionistas. Tenemos aquí al amigo Grislord. Y corregirme si me equivoco, ¿la cara la tiene negra o son cosas mías? Usted, no, es que no se ve muy bien en la imagen. No, Voy a se agrandarlo un pixela, poquito, pero es que se ya se pixela. pixela mucho. No sé si será la versión cara negra, que igual no lo reeditan ahí. Ah, mira, aquí el amigo Jesús Robles dice, Vale. Sharela, ¿ves tú? Más o menos me sonaba a mí el nombre. Es lo que dice aquí el amigo Marcelo, miembro del canal, con todo respeto, pero si los de Suma solo valen para custom, ¿qué figuras más feas? Totalmente de acuerdo. Independientemente de eso, hablar de la línea de Sunman es hablar de, entre comillas, aunque suene mal, es un soplo de aire fresco a la colección, pero evidentemente como no crea efecto de nostalgia, de ahí que a la gente no le motive. De hecho, en las jugueterías aquí de las Islas Canarias, de nombre Nikki, las tienen bueno, la de Sunman creo que la tienen a 8 euros. Es una cosa de locos. De ahí a mi idea
de adquirir una y hacer el custom de King Grayskull, ¿no? En todo caso, bueno, yo tengo algunas de ellas, no están mal, o sea, aportan ahí una variedad a la colección, pero lo que estábamos hablando antes con el amigo Rubén, yo creo que hubiera sido preferible que se centraran en sacar los personajes principales y después este tipo de figuras de Sudman, meterlas en Magic Creation y el que la quiera que la compre y danos una sublínea interesante como podía haber sido la versión Origin de los Fuerza T, de los Top Toys, maravilloso, o los Galaxy Fighter o Galaxy Warriors, que hubiera sido algo brutal. ¿Qué piensas al respecto, amigo Rubén? Lo mismo de antes. Lo mismo de antes. Yo todas esas cosas, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, lo has comentado tú en el canal, yo una vez que yo prefiero, es que vuelvo y me repito, acabar lo vintage y luego sácame los Sunman, los Fuerza T Claro. estos. En su momento no me llamaron la atención, pero luego es una línea que me llamó mucho la atención. Los Galaxy Fighter, los Galaxy Warriors, o sea, si quieres hacer todos esos crossover, pero Qué guapo, dámelo sí después. señor, me encantan. Por eso, entonces yo es que de verdad yo soy partidario de como ir cerrando frentes, por decir así. Hombre, vamos a saludar al amigo Arusco, otro grande amigo del canal que tuve la gran suerte de conocer también en persona ahí en el último Figurama del mes de noviembre del año pasado. Un fuerte abrazo, gracias por estar por aquí. Y bueno, seguimos, no sé qué pensar de este Grislor. Creo que, no sé, me da la sensación que la cara es negra, ¿no? No sé si es que no se ve muy bien en la imagen. Lo que yo me crea duda que no me fije en los vídeos de otras personas que les ha llegado si el láser de arriba será rojo, el que está montado King Grayskull, o será como el que tengo yo de la versión vintage, que era gris, que era la versión italiana, creo, que era la variante Pues no lo italiana. sé. No, no me fijé en eso, fíjate. No, pues es que no me extrañaría que hayan fallado a lo mejor en el concepto a la hora de fabricarlo en ese sentido, ¿no? Y le hayan dado algo diferente para, entre comillas, diferenciarlo de la versión vintage. Recordemos Sí, también que el puente. dicho playset viene sin el puente. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? El famoso puente de madera. Digo, pero que vamos, que yo decía, pero qué puente de madera si el puente. Y después Sí, resulta que si viene, no viene. Total, que a fin de cuentas no sé en qué quedó eso, no me quedó muy claro el tema, ¿eh? el puente me parece un olvido grave. Bueno, Sí, en los fin. puentes laterales. Sí, sí. Aquí los comentarios de la gente. Buenas, qué excelentes expertos, sois sensacionales. Saludos desde México, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el apoyo. Saludos Muchas para gracias. ti y para todos los grandes amigos coleccionistas de México que siguen el canal, que son unos cuantos, ¿eh? Aquí lo que dice el amigo Oruzco, yo creo que el naranja rojo me puede sonar, efectivamente, por algún unboxing que ha visto, dice. Pues vamos a ver, vamos a ver. Él se refiere al láser, amigo Rubén. Sí, Y sí. bueno, vemos aquí lo que es la imagen central maravillosa con todo el poder de la torre central de Eternia, que está maravillosa. Y vemos estos dos personajes que sin lugar a dudas nos van a explotar la cabeza si sale en versión Origin, que sería lo suyo. Ni más ni menos que He-Man Espada Luminosa y Ojos de Fuego Skeletor, ¿no? Recordemos que el amigo Rubén tiene ahí, los tienes ahí a mano, Rubén, para que los muestre. Sí, Para la gente que se sí. acaba de, muéstralos, la versión vintage. Ahí te voy a poner en full screen para que los compañeros que se acaban de incorporar les echen un vistazo. Versión Ahí italiana está, y casi versión nada. Miren qué suavecita. dos joyas. Decir Preciosas que las piezas, muchísimas decir que estas gracias. ¿Eh? cajitas le va muy bien, que son de los Funko. Estas cajitas les va genial para así, cositas así, que tiene luz, se ilumina y tal, le va genial. Pero bueno, aquí está, básicamente. Qué bueno, qué bueno. Algo bueno tiene que tener los Funkos, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, señor. Pues nada, nos quedamos a la espera de que Mattel nos dé estas dos figuras. Por supuesto van a salir. Yo me he puesto un barraquito con quien quiera a que los van a sacar seguro. Eso sí, a través de Mati Creation, de eso no les quepa duda, ¿eh? Acá ya están llegando los sets de Eternos y están haciendo unos unboxing de locos. Están fenomenal. Sí, efectivamente, amigo. Algunos hemos visto, por ejemplo, el de Pixel Dan
y de amigos coleccionistas también que les ha llegado y los han mostrado en YouTube, ¿no? Hombre, vamos a saludar aquí al amigo Edu de 6 pulgadas Toys, un gran amigo del canal, del cual invité no hace mucho, y por culpa de él también me inicié en esto, ¿eh? En Warhammer 40.000 de Joy Toys. Madre mía, qué figuras de acción más geniales. Muchas gracias por estar por aquí, amigo Edu. Pues bueno, seguimos, sí señor. Entro ahora por el tema del trabajo y me pongo ya a ver estos dos cracks. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos analizando la imagen central que trae bastantes cositas y bueno, poco más que añadir. Y nos vamos a centrar, pero yo creo que para eso, hoy se me coló, esta también se me coló, un momentito, vale. Yo creo que aquí nos podemos centrar ya en el lado derecho, maravilloso. Por la parte superior vemos ahí, a ver, a ver si hay algo aquí. No, tenemos ahí estos dos planetas maravillosos, pero en la torre de la serpiente vemos aquí a Cyclone, personaje que a mí en particular me fascina, uno de mis personajes favoritos de la infancia, si mal no recuerdo fue de los primeros que me regalaron y hay que tenerlo sí o sí. ¿Qué esperas tú de esta figura, amigo Rubén? Pues la verdad que me gusta lo que le han puesto el aro trasero, como el 2000X, que porque el Vintage carece de ello, el aro ¿Correcto? este trasero que lleva, me parece un acierto. Me parece un acierto también el efecto turbina, huracán, tornado, El efecto tornado. eso que le han anexado a la figura, pero sobre todo el aro trasero inspirado en el 2000X. Me parece un acierto. To- Y bueno, también Totalmente. se estaba por ahí comentando en algunos foros yankees el planeta que se ve que decían que podría ser Nordor. No lo sé. De Nuevas Aventuras. La base de Ah, pues Skeletor, sí, pero no sí, lo sí. sé. Ahora que lo dice, tiene su parecido, ¿eh? Sí, señor. Por eso decían eso, pero bueno, ahí ya no lo sé. Bueno, rumores, todo suma. Y bueno, ya este apartado de este maravilloso arte frontal del Mega Playset de Eternia Origin, hay muchas cositas que comentar. Por supuesto, vemos al fondo ahí a la montaña serpiente. Vemos aquí este personaje, puede ser Attack Black, ¿cómo es que se llamaba? Ah, Ya no me acuerdo. sí, Blast Attack. A mí sí me lo parece, o Doblor, como le conocíamos Black aquí Attack, en... correcto. Correcto, Doblor. Sí, señor. Vemos ahí también a las peonzas, sencillamente genial. Vemos a Módulo, vemos a Horda con Mantisaur, mmm, figura, vehículo, barra criatura sensacional que deberíamos tener todos y que nos lo saque Mattel, por supuesto. Vamos a tener un poquito de fe. Vemos también ahí al King His, a Lady Caesar, que poco o nada se puede decir ya dicho personaje. Y tenemos aquí esta maravilla de figura, que es otro secuaz, que recordemos que salía en el arte de Lady Caesar, del cual no me acuerdo el nombre. A ver si los amigos que están aquí en el chat no los pueden decir. Ahora mismo no me acuerdo. Creo que era una creación del amigo Axel Jiménez, sencillamente espectacular. Y bueno, ¿qué te parece, no? Esta facción de los hombres serpientes que está ganando bastantes adeptos y bastantes integrantes, amigo Rubén. Cuéntame, La, despláyate la- ahí. la verdad que está muy chula lo que están sacando. Esperemos que no sea siempre la maldición de los Snake Men en todas las líneas, que es llegar ellos y se va todo al Esperemos que no. garete. Pero bueno, No, yo creo que no. están muy bien. Todos estos conceptos, todos estos nuevos, cosas que se quedaban en el tintero también de otras cosas, de 2000X, cosas bocetos. Está genial. Todo este soplo de aire nuevo. Yo me considero bastante purista para todo el tema este, pero me encanta. O sea, todo esto nuevo que están sacando, quitando algunas de estas nuevas que presentaron y tal, que bueno, el Cobra, no me acuerdo cómo se llamaba, este que era como la cabeza de Whiplash en color negro, que bueno, pero en general genial, todo esto de los Snake Men. El cubil este de ellos, me parece genial todo, la verdad. Pues a ver si Mattel nos los da y es que de verdad, machos, es tan fácil tenernos contentos. Yo no sé, Mattel, ese equipo de marketing está fallando. Tenían que haberme contratado a mí, macho. Todas. Y el broche final de la colección serían estos dos, el Laser Power, bueno, el Pada Luminosa, Ojos de Fuego o Laser Light, bueno, y el Titus y el Megator. Creo que sería el broche Oh, final para cerrar esta colección. yo, yo necesito los gigantes, necesito a Procrustus, necesito a Granamir y uf, de verdad, macho, de verdad, qué ganitas, ¿eh?
Ya Qué no te pena pido que los los, dejé pasar en clase, macho. ya no te digo los dinosaurios de Pretermia, pero dame a Titus y a Megato, por favor, de Origin. Es lo suyo, es lo suyo. Una preguntita para aquí para el amigo Rubén y después vamos a seguir con la pregunta también del amigo Oruscu, que dice así. Una pregunta para Rubén, para después. Dijo que coleccionaba variantes. ¿También coleccionas bootlegs de Master of the Universe o solo originales? Pues te diré que tuve dos etapas. Muy al principio, cuando empecé a coleccionar, me hacía con ellos y nadie los quería. O sea, tú ibas y tal y pues, nadie los quería. Y te puedo decir que me valieron en su momento, que me arrepiento de ello como moneda de cambio para otras figuras de Motu. Cosa que Suele me pasar. arrepiento. Cosa que me arrepiento de ello, pero es que aquel entonces es que no tenía, nadie le interesaba, nadie tal. Luego ya empezó todo el tema este de los buzzles, de los yugoslavos y tal, y bueno, se empezó a ver más cosas, todas las variantes de otros países, de Argentina, de tal, y bueno, me arrepiento. Tengo algunos, conservo algunos de aquel momento, pero muchos me valieron para otros coleccionistas y tal, como para hacer intercambios, que es lo que siempre mmm, los he utilizado, por decir así. Pero sí, sí, llegué a tener bastantes. Joder, qué bueno. Pues ahí tiene la pregunta, amigo Marcelo, respondida. Y bueno, lo que dice aquí el amigo Oruscu. Lo puse antes, dice, ¿habéis hablado sobre el tema que se comenta que Mattel quizás saque de nuevo la línea vintage tal y como la conocíamos cuando acabe Origin o antes? Yo voy a dar mi opinión, después tú, amigo Rubén. Yo personalmente creo que no. Ojalá me equivoque y salga, porque si sacan todo esto vintage, para mí, maravilloso, sea bienvenido todo, ¿no? Todo lo que sea Master of the Universe, maravilloso. Pero yo creo que ya otra línea más y otra línea vintage, yo creo que sería ponerse la soga al cuello, porque la gente, bajo mi punto de vista, ya está muy saturada. Tenemos Master of the Universe de todo tipo, colores, líneas, facciones, o sea, no lo sé. Eso ya, oye, que me saques a lo mejor a través de Mati Creation, yo dándole ideas a Mattel, como siempre, a los Evil Warriors y a los guerreros heroicos, a lo mejor que saquen los 6 primeros y los 6 buenos y los 6 malos, no te digo que no, por aquello de cerrar con broche de oro toda esta época maravillosa de Master of the Universe. Pero así, a sacar otra vez la línea vintage, yo creo que no, amigo Orozco. ¿Tú qué piensas al respecto, amigo Rubén? Pues estoy de acuerdo en todo contigo y voy a hacer dos apuntes. Si lo quisiera hacer Mattel, lo va a tener fácil, siempre y cuando no destruyera los moldes. Porque recordemos, la línea conmemorativa del 2000, que son estas que sacaron, no sé si eran 15, no recuerdo ahora mismo cuáles. O sea, esto lo Espera que hizo te pongo full Mattel. screen. Ah, vale, esto lo hizo Mattel y otras que tengo a otro lado de la habitación. O sea, esto ya lo hizo en su momento, en el año 2002, 2003, 2001, Sí, no recuerdo si muy bien. mal no recuerdo, sí. O sea, si los moldes no los han destruido, lo tienen fácil. Porque, bueno, creo recordar, no sé si te recuerdas tú, en Nueva Dominion, aquí en España, Altaya, tanteó a los administradores de Nueva Dominion para una posible reedición a nivel kiosco, no sé si recuerdas tú eso, de la No, serie a tanto no Vintage de llego. He-Man. A tanto no llego, la verdad. No sé si fue un tanteo, porque luego esto hay que cogerlo con pinzas, toda esta información. Yo recuerdo por aquel entonces que algo tanteó Altaya a alguien de Nueva Dominion. Algún administrador, algún moderador, algo pasó, como que le habían contactado y Altaya tenía intención de hacer esto. Claro, Pero, y después, claro, pues hubiera estado brutal, ¿eh? así es que eso te puedo aportar. Poder hacer, lo pueden hacer. Si no han destruido los moldes, ya lo hicieron una vez, lo pueden hacer otra. Pues sí, señor. Y bueno, a ver, la siguiente pregunta del amigo Marcelo, creo que, a ver. Ah, no, eso ya la respondió. Bueno, tenemos aquí más comentarios. Pues bueno, queridos amigos, si tienen alguna pregunta para el invitado especial, vayan formulándola porque ya nos queda un ratito, nos quedan 10 minutitos para ir terminando este maravilloso directo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta y demás, pues este es el momento de formularla. Mientras tanto, pues bueno, ¿qué les voy a comentar, no? Yo muy agradecido de que el amigo Rubén haya asistido aquí a esta retransmisión, de verdad. Va a ser el inicio
el principio de muchas colaboraciones, ya que lo voy a coger ahí, como digo yo, para que se desplaye aquí con nosotros y forme parte de esta gran familia que ya pertenece de forma íntima al búnker de Recoil, con todo lo que eso conlleva. Y bueno, muy agradecido, amigo Rubén. No Muchas gracias. obstante, no, yo iba a decir que aportaras tu canal de YouTube y tus redes sociales, pero no me acordaba que tú no No, no, tenías yo nada sabes que de estoy eso. en la sombra, soy como Batman en la sombra. Sí, sí, porque las cosas como son, evidentemente estás en tu derecho, lógicamente. Y es que amigos coleccionistas como tú, tengo unos cuantos de incluso mayores que yo, o sea, ya gente de 50, bueno, de hecho tú lo conociste a muchos de ellos en el mercadillo, en aquella época en la que bajábamos al mercadillo aquí en Tenerife, ¿no? ¿Cómo se llamaba el amigo aquel que tenía las Fran, miniaturas pequeñas? Fran, Dime, el Fran. amigo Frank. Sí, qué bueno, qué época maravillosa. Pues bueno, aquí tenemos aquí el amigo Juan Salvador, le mando un fuerte abrazo, tiene aquí una pregunta y dice así. ¿Les ha tocado tener que reparar alguna figura dañada o definitivamente la compran nueva? Mi duda es porque si la pieza es difícil volverlo a conseguir. Bueno, entiendo que esta pregunta que es para Rubén o para las dos. Entiendo que para los dos, ¿no? Responde tú, amigo Rubén. Yo en principio, a lo mejor un mismo personaje, por mi colección han pasado 3 o 4 hasta que lo encuentro perfecto. Lo compro, no lo toco, no me gusta restaurar. Si encuentro uno mejor, lo cambio y ese sale algún coleccionista, algún amigo, se lo queda, lo cambio, tal. A tema de reparaciones, lo típico de la colección vintage, las ligas estas de goma, que hace 15, 20 años la reparación típica era las alcayatas estas con una tórica y Sí, hacerlo a mano. Ahora ya, bueno, la empresa esta de Lea Toys, que sacó estos conectores idénticos a los vintage, no sé si tengo por aquí alguno, bueno, los conocemos todos, pues genial. sí, sí, son Hacer, manos de santo. claro, es lo típico, porque me pasa muchas veces la colección vintage, que las tengo todas puestas, pues que una, por lo que sea, llega el momento, tantos años, la goma parte y me lo encuentro las piernas por un lado y el muñeco por otro. O sea que a ese nivel sí, pero no me gusta tocarlas, no me gusta reparar ni pintar como hace gente y tal. A mí no, me gusta ir como, digamos, llego y tal y veo en una feria esta figura, pues la mía tal, no sé qué, pues intento Para mejorarla. mejorarla. Eso es. Bueno, yo en mi caso sí es verdad que a lo mejor siempre, ya no hablando de Master of the Universe, sino hablando de G.I. Joe, evidentemente, como bien sabes, yo soy una persona que hago muchos custom de figuras de acción de G.I. Joe, de molde Ara Vintage, y entonces, claro, en su época cuando compraba mucho por eBay, sí es verdad que compraba lotes y por supuesto siempre me venían figuras repetidas que después las desarmaba, tengo ahí varias bolsas, varias cajitas con diversas cabezas, tal, y bueno, y un poco para responder a la pregunta del amigo Juan Salvador, pues un poco como tú, intentaba, mi colección principal iba mejorando las piezas, los brazos, la cabeza, pues un poco yo creo que esa es la tónica, ¿no? De todos los coleccionistas cuando llega a un punto dentro de su vida, dentro de su vida como coleccionista, valga la redundancia, ¿no? Bueno, tenemos aquí el amigo Marcelo que dice, como los que hizo Altaya con Madelman. Yo creo que se refiere a lo que comentaste antes de Nueva Dominion, ¿no? Sí. Sí, la verdad que hubiera sido sensacional eso. No recuerdo si fue Altaya, Salvar, es que es un recuerdo muy vago el que tengo, pero algo así. Me suena algo de eso. A ver si investigamos un poco y lo podemos comentar en el siguiente directo. Dice el amigo Ernesto, la línea vintage a la que se refiere Mattel son las primeras Origin que hace referencia a la línea vintage. O sea, lo que dice el amigo Ernesto, si no me equivoco, es que van a reeditar a lo mejor la primera y segunda wave, los personajes principales a lo mejor dentro de la línea Origin que fueron complicados de conseguir, como Stratos, Zodak, Trash Jab. Alpro. Entiendo que se refiere a eso, ¿no? Siguiente pregunta del amigo Marcelo, le mando un fuerte abrazo, miembro especial del canal. ¿Cómo andas de espacio para la No, colección, amigo Rubén? lo estaba leyendo y por eso me he hecho a reír. O sea, el problema que tenemos todos, o sea, el espacio. El problema es el espacio. Y muchas cosas que al final es que no puedes exhibirlas al final. Tienes que Yo tenerlas creo bien colocaditas en cajas, típica caja de esta de plástico de almacenaje.
porque yo no sé, es el problema típico de todos los coleccionistas, el espacio y la Total. limpieza, que esté todo limpio, sin polvo, esos son los típicos, pero sí, justo, o sea, ya mi mujer un día me va a echar de casa, pero bueno, pero bueno, tengo como tu búnker, que bueno, mientras esté todo ahí contenido y no se expanda, vamos bien, pero bueno, sí, siempre fatal de espacio, fatal. Qué bueno. Pues nada, aquí dice el amigo Orozco, Mattel tendría que sacar en Origin a los Meteor. Los huevos, totalmente de acuerdo. Todo lo que sea vintage en Origin, lo necesitamos ya. Pues bueno, pues ya todas estas preguntas que hemos respondido, yo creo que ya vamos a ir dando por finalizado esta retransmisión. Primera puesta en escena del amigo Black Toys, del cual les animo a que estén pendientes porque se vienen muchas colaboraciones aquí con el canal, de verdad, porque ahí donde lo ven, el amigo Rubén tiene una información, tiene muchísimos conocimientos, es un chaval que siempre está en los mercadillos, en todas las ferias ahí en Madrid, de verdad, y si lo hará duda, si lo ven por la calle, no duden en saludarlos y decirle, te vi en el canal de YouTube del amigo Recoil. De verdad, muchísimas gracias. Aquí otro comentario del amigo Marcelo. Alquilemos un apartamento los tres porque nos echan a todos. Bueno, Total. como nos vayamos a vivir los tres, más vale coger una nave industrial directamente Sí, en un polígono. un hangar de esto. Pues nada, amigo Rubén, te animo a que te despidas de los invitados aquí, de la gente del chat, y me esperes entre bambalinas en el backstage, mientras yo despido lo que vendría a ser el directo, dando las gracias a todos y nada, despídete. Pues bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos. Espero que haya sido del agrado. Mi primera vez para esto, los nervios, lo típico y tal. Y bueno, espero que les haya gustado a todos. Y muchas gracias a ti, a Luis, a los suscriptores. Y vamos, genial, me lo he pasado genial, la verdad. Pues nada, amigo Rubén, muchísimas gracias. Lo dicho, espérame ahí en el backstage para yo ir despidiendo y cerrando lo que es la retransmisión. Nos vemos Hasta luego. ahora. Pues bueno, queridos amigos, ¿qué les voy a comentar? Poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado esta retransmisión en directo y en exclusiva el amigo Rubén Black Toys, un titán en lo que a coleccionismo se refiere, pero mejor persona y amigo. Un fuerte abrazo, yo soy Recoil y nos vemos en el siguiente directo, vídeo o lo que se tercie. Y estén pendientes los miembros del canal que se vienen cositas interesantes para todos ellos en exclusiva. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.